Bienvenido al cuarto programa de Entre Mundos Paralelos. En esta ocasión trataremos el tema de la transcomunicación. Para ello contamos con la presencia de Jesús Garrido. Muy buenas, amigos. Fran Garrido. Hola, amigos paralelos. Miguel Ángel Gordillo. Hola, amigos, ¿qué tal? Y Antonio Buendía. Hola. Comenzamos el programa con la introducción de Jesús Garrido. Si una fotografía fantasmal nos impone, como imagen captada por un aparato de manera involuntaria, muchas son las fotografías tomadas a lugares y personas donde luego aparecen otras personas, siluetas difuminadas, manchas, flashes o rayos inexplicables. No menos alentador resulta ver que esa supuesta presencia, que es invisible al ser humano, cobre movimiento o se muestre desafiante en un monitor, televisor o pantalla. Desde Friedrich Jürgenson, pionero en las parafonías, o Raudive y sus psicofonías, hasta la más temprana edad tecnológica, donde la televisión relegó a la radio a un papel menor, fue ahí donde el alemán Klaus Schrader descubrió que aquellas supuestas voces del más allá también podían convertirse en imágenes. El investigador fue primeramente comunicado mediante parafonías, supuestamente de sus seres queridos, sobre esta posibilidad, y con una cámara de vídeo y un televisor consiguió varias imágenes que grabó en vídeo de varias personas fallecidas, algunas de ellas conocidas e incluso la de su propia difunta hija. Hoy día, en plena era tecnológica, donde el móvil se usa para cualquier cosa, menos para hablar, parece que este método ha quedado relegado al ostracismo. Se continúa grabando con el móvil, sea audio o vídeo, grabadoras digitales, rastreadores multicanal o multifrecuencia, Spirit Box, y otros medios novedosos han tomado el relevo en estas lides. La pregunta es, ¿puede ser captada la imagen e incluso el movimiento de una persona fallecida o su voz reconocible con determinados medios, sin importar el lugar? Psicoimágenes o paraimágenes, investigadas y tal vez olvidadas por su mayor dificultad para obtenerlas, las parafonías siguen estando a la orden del día. Es cierto que una parafonía, que a fin de cuentas es un sonido que puede coincidir como respuesta afirmativa o negativa a una pregunta formulada al aire, o a veces, las menos, frases o palabras inteligibles y concretas a un hecho, lugar o pregunta. Las paraimágenes son tal vez los rostros de quienes supuestamente emiten esas parafonías. ¿Quién sabe? Atrás quedaron estos métodos de investigación, bien por la falta de resultados, bien por el desuso de aquellas tecnologías que quedaron atrás ante los novedosos sistemas actuales. Podéis probar, si queréis, a enfrentar una cámara digital con una TV LED, a ver qué sucede, o a grabar en un caserón en ruinas, o un apartado lugar, pero ojo, que no aparezca nada ni nadie en esa prueba. Puede que tengáis, en adelante, miedo a encender la televisión, o a que ésta emita un canal sin emisión, o, peor aún, miedo a encender cualquier aparato de radio. Bueno, Fran, ¿qué puedes decirnos sobre la transcomunicación instrumental? ¿Qué es? Bueno, Ángel, vamos a ver. El término transcomunicación instrumental, en castellano TCI, que viene del alemán Instrumental Transkommunikation. Si no me ha salido muy bien mi alemán, no es muy Habla muy bien alemán. Fue acuñado en la década de los años 70, en 1970 aproximadamente, por Ernst Sechowski. Lo utilizó para referirse en general a la comunicación a través de cualquier tipo de dispositivo electrónico y, ojo, también no electrónico. A día de hoy se considera, se engloba dentro de la transcomunicación otra serie de ramas que no se apoyan en aparatos electrónicos, como grabadoras, máquinas de fax, televisores, etcétera. Ese tipo de comunicación establecida con algún tipo de inteligencia que se supone hay al otro extremo de la comunicación, eso es lo que se denomina como transcomunicación instrumental. ¿Y cómo? Cuando decía, perdón Ángel, cuando decía a cualquier tipo de aparato, aunque no sea electrónico, me estaba refiriendo en el fondo a la Ouija, aunque yo personalmente disiento de que la Ouija sea un método de TCI. En cambio, Miguel Ángel opina otra cosa diferente, ¿verdad? Miguel Ángel, tú sí opinas que la Ouija nos sirve como comunicación con una inteligencia de... Englobaría la Ouija dentro de la transcomunicación instrumental, pero como un medio no tecnológico.
pero la englobaría dentro de ella por ser, digamos, la precursora de este método de ¿Se puede decir que es el origen de la Es la primera de comunicación? Podríamos decir que es un poco el... Que cuando no había instrumentos el origen, sí. electrónicos, ¿no? Pues me imagino que la Ouija, La Ouija, era vamos a- el medio, ¿no? Fue el medio. Digamos que los primeros mediums del siglo XIX, hablamos, tenían cierta comunicación, entre comillas, con el más allá, en el que todo se convertía en preguntas y respuestas con sí y no. El método más tradicional que se usaba era el hacer preguntas y recibir respuestas con sí con un golpe o no con 2 golpes. Entonces hubo alguien que se dio cuenta de que aquel método era muy lento, porque todo se limitaba a sí y no solamente. Y números estaban también. Sí, pero bueno, exactamente. Número de golpes, Cierto claro. número de golpes. No, que, oye, por cierto, que No, pero él se refiere no, a la pero Ouija. sí, en la hablamos- Ouija, en la tabla Ouija. No, pero todavía no había. Todavía no había Hablamos- Ouija. hablamos Bueno, habla de- de la transcomunicación más elemental, que es a través de golpes. a través de golpes. Que, por cierto, os voy a puntualizar, debería de costarle una energía tremenda a quien está llamando hacia este lado, porque tengamos en cuenta que dar un golpe físicamente en una mesa conlleva una energía que no es la que se utiliza, por ejemplo, para, pues no sé, pues aparecer en una psicofonía o en una imagen. Una nota curiosa que quisiera comentar es que la Ouija, la denominación de Ouija, se puso muy de moda, no te puedo decir la época en concreta, en los países del norte de Europa, nuestros vecinos galos, en Francia, y es la contractura, la unión de las palabras oui, de sí, en francés, y ya, en alemán, que sí también. O sea, sí, significa Ouija. Correcto. Pues volviendo al caso, entonces aquello se limitaba a golpes, un golpe sí, 2 golpes no. Alguien se dio cuenta de que esto era un método muy lento, entonces se inventaron o se crearon lo que se llaman unas planchettes, ¿no? Unas tablillas para poder hacer que aquella comunicación fuera más fluida. En esta plantilla, en estas tablillas se figuraban lo que tú comentas, los números, además del abecedario. Era el WhatsApp, ¿no? Sí, de la época. El WhatsApp del siglo XIX. La Ouija dará El yuyu, WhatsApp entre mundos, claro. dará yuyu, ¿no? Pero la Ouija se puede utilizar solo por una sola persona también. Si tiene Es valor, muy claro. complicado porque, A ver, normalmente Ahí la si sugestión, son dos o tres ahí personas. juega en primera división. Claro, la si 2 o sugestión. 3 personas tienen que sujetar, no me acuerdo cómo se llama el aparatico este, escóbula era o cómo era el cacharro ese que es triangular. el triangulito este Bueno, que se mueve, sí. total que si varias personas apoyan, ahora puedes haber sido tú o él o el otro. Sí. Pero si hay uno solo, eso ya da. si hay uno solo, cualquiera escribe lo que le da la gana. Si son Efectivamente. varios, se tienen que poner de acuerdo lo que van a También el escribir. subconsciente no ser- puede ahí actuar de algún modo. Pues al finales del siglo XIX, una persona, Elia Jefferson, norteamericano Elia Jefferson, en el 10 de mayo del 1880 patenta lo que es una tabla Ouija. Tal y como la conocemos Tal a día como de la hoy. conocemos. 1800. 1880. Entonces, Oye, por cierto, gozaba de una popularidad como juego, o sea, se popularizó sí, como si fuera un sí, juego sí, para sí. los niños. Incluso se No, sigue ojo al vendiendo. parche. Y No. se sigue vendiendo como juego. Madre mía. Y No se queráis que recuerde inventos y patentes más macabras, como aquella pasta dental con radioactiva. Sí, para tener los dientes súper blancos. ¿no? se sigue vendiendo como juego. El también. problema es que se te caen todas Me las interesa- piezas. Eso es. Pregunta de eso Marie es- Curie. Pues eso es, para mí, el principio, el comienzo real de lo que es la transcomunicación. Pero ¿cómo se pudo constatar eso? ¿Alguien le dio? ¿Quién le imprimió esa veracidad de decir? Porque normalmente si lo dice el vecino de al lado en plena calle, en cualquier ciudad, oye, he conseguido hablar con los muertos, pues bueno, eso se queda allí. Pero si lo dice alguien conocido y famoso, Bueno, porque Que la le consiga iglesia hablar con los muertos creo- está por ver. Creo que nos lo puede decir Antonio, la iglesia no autoriza el uso de la Ouija, ¿no? Ni le da crédito tampoco. ¿no, Imagino Antonio? que será lo que comentaba un día de que puerta de entrada de demonios, ¿no? Bueno, yo por lo poco que sé, lo poco que he leído, se diferencia mucho lo que son las almas del purgatorio de esos espíritus malignos que se suelen manifestar a través de la Ouija y a través de la psicofonía. Normalmente lo que son las almas del purgatorio se manifiestan a personas que pueden hacer algo por ellas y algo Ajá. bueno por el bien de su alma. Correcto. Pero no al contrario como esas cosas que aparecen en esas grabaciones, que yo creo que son reales en una pequeña parte, Sí, sin duda. en donde lo que hacen es
meter miedo y dudas a la gente. Bueno, atento, mira, te voy a decir un matiz, Antonio. Sí. No siempre son dañinas y son malas. Algunas veces las psicofonías cumplen dos funciones. La primera, darnos información, ¿vale?, sobre algo que desconocemos. Eso sería un punto. Y luego tiene una vertiente que digamos que es, ¿cómo te diría? Como que se dedica, o sea, es un fenómeno que consuela a gente que ha pasado por un trauma grande, por ejemplo, que ha perdido a un ser querido, ¿vale? Y en este caso, pues a través de una transcomunicación instrumental, se supone, y digo se supone, consigue contactar con esa persona. Eso está constatado y está demostrado de que tonos de voz idénticos a los familiares desaparecidos, datos que solo conocían muy íntimamente la gente más afín, o sea, en la familia, con lo cual hay muchas posibilidades de que esa comunicación se establezca con un ser querido que está en otro sitio. Ojo, no es la única hipótesis, hay muchas hipótesis de la transcomunicación. Me gustaría que escucháramos, ya que estáis debatiendo en cuanto al origen de esas parafonías que escuchamos y, bueno, psicofonía, como le queramos llamar, me gustaría que escucháramos esta psicofonía que es bastante famosa, bueno, que es la del infierno. Creo que deberíamos explicarle a nuestros oyentes que es una psicofonía primero, porque quizá alguno no lo sabe todavía. Prefiero que lo escuchemos, pero porque precisamente estáis hablando vosotros del origen que puede tener. Y aquí Antonio habla de posible origen demoníaco, otra gente habla de posible origen Oye, que hay del purgatorio. incluso origen extraterrestre, ¿eh? Efectivamente. Antes de que ponga la psicofonía, tendríamos que aclararle al público de que las psicofonías no es un sonido muy digamos... ¿Inteligible? No, exactamente, sí, que no es descifrable así al 100%. Exactamente. Hay que tener el oído un poquito más entrenado y escuchar y reescuchar. Digamos que del mismo modo que no podemos ver el infrarrojo, y sin embargo si te pones una determinada lente lo ves, ese espectro infrarrojo, las psicofonías estaríamos jugando a lo mismo. No es audible por el ser humano, pero sí lo pueden captar otros soportes y otros medios. Sí. Y explícanos rápidamente lo que es la psicofonía y vamos a por ella. Pues súper rápido, mira. Había un señor súper famoso que se llama, súper famoso, que ha pasado a la posteridad como el padre de la psicofonía, señor Frederick Jurgenson. Este señor era barítono, por cierto, cantaba ópera, y bueno, tenía varias facetas, entre otras que tenía también, se dedicaba un poco al mundo del documental y del cine. Y este señor pues tuvo la buena idea de coger y ponerse a grabar en un bosque, si no me equivoco, en Austria, el canto del pájaro pinzón. Estocolmo, perdón. Porque tenía sí, es cierto. Una casa, una parcela. Es correcto. Durante las vacaciones, este hombre era estonio, Frederick Jurgenson. Pues mientras estaba de vacaciones en el verano del año 1959, que estaba junto a su mujer Mónica, estaba intentando registrar, como os contaba, el canto de los pájaros, concretamente del pájaro pinzón, para un documental que él estaba preparando. Él puso un pequeño magnetófono cerca de las ramas de un árbol, en el bosque, a la afuera de su casa, y guardó silencio para poder grabar con la mayor calidad posible el canto de los pájaros. ¿Cuál es su sorpresa cuando recoge la grabadora, se va a casa y se pone a revisar lo que ha grabado para ver la calidad del sonido para su documental? ¿Y cuál es la sorpresa? De que primero escucha un sonido de música, una especie de clarinete, una música de fondo. Y esto le sorprende. Es más, él piensa, debe haber alguien cerca que estaba tocando, estaba probando en el bosque, se habrá ido a un sitio tranquilo a tocar y ha salido en la grabación. Con posterioridad, aparte de ese sonido musical, empieza a escuchar voces en noruego, en idioma noruego, que hablan sobre los pájaros pinzones, que están hablando sobre los pájaros pinzones. Él, naturalmente, piensa que es que había alguien, no le da más importancia y, ni corto ni perezoso, vuelve a repetir. Vuelve a poner la grabadora, vuelve a grabar el canto de los pinzones. ¿Y cuál es su sorpresa cuando vuelve a revisar la grabación? Vuelven a salir estas voces e incluso en varias vuelve a probarlo, se da cuenta, él había verificado ampliamente que no existía nadie ni cerca
ni que saliera, que fuera posible captar el sonido, el Sí, ruido. un punto aislado. Exactamente. ¿Y cuál es su sorpresa? Que en una de estas grabaciones sale la voz de su madre, Pero ¿cómo? llamándolo cariñosamente como lo llamaba a él. Mi pequeño, Mi pequeño. mi exactamente. pequeño Friedel. Friedel, exactamente. Lo repite en todas ocasiones. Y él claramente reconoce la voz de su madre, que naturalmente había fallecido con anterioridad. Este es el principio de la psicofonía, o sea, del O sea, fue descubrimiento. totalmente casual. Completamente. Luego, este señor pues hizo muchas psicofonías, pero hubo estudiosos que le dieron mucha más, digamos, mucha más trascendencia al fenómeno, como el señor Konstantin Raudive. Oye, sabemos si, no sé si es posterior o anterior, Friedrich Jürgenson a Nikola Tesla, pero Nikola Tesla sí estaba trabajando de manera activa en un aparato de radio para comunicarse con el más allá, pero directamente concebido para ello. No sé si es contemporáneo el uno del otro. Es anterior. Tesla. Tesla Es anterior, trabaja a ¿verdad? principios del siglo XX en un artefacto que él llama radioreceptor de cristales anódicos, Correcto. donde él, este aparato registraba tormentas lejanas, que no lo inventó para, Sí. para voces o algo así, sino lo tenía registrado y en él lo tenía inventado y registraba tormentas lejanas. Pero él se llevó una grata sorpresa porque aparecían voces en otros idiomas. Vaya. Bueno, Y ahí y viene. de esta Vamos, primera que- psicofonía que vamos a escuchar, ¿tú podrías decirnos algo de la de Psicofonía del Infierno, que la tomó Germán de Argumosa? Esta psicofonía esta psicofonía la grabó Germán de Argomosa en la casa de un diplomático. Y es se reunían en el sótano de la casa de un diplomático. Se reunían con asiduidad, ¿no? Porque les gustaba a este grupo de amigos, no solamente Germán de Argomosa y el diplomático, sino que se reunían varias personas a las que les gustaba mucho el mundo parapsicológico y el mundo del tema de las psicofonías y tal. Germán de Argumosa se atrevió una de aquellas noches, a grabar esta psicofonía que dura bastante rato, aunque solamente Vamos a coger un trocito. no es que pongamos nosotros un trocito, sino que nosotros en internet solamente encontramos un pequeño fragmento de todo lo que es. Porque lo el total censuró de el psicofonía. propio Germán de Argumosa, Sí. porque dice que En era total son demasiado desagradable. 11 minutos en total, creo que era. Sí, Es la aproximadamente. psicofonía más larga que existe. Lo que máximo que hay es 1 minuto y pico, es lo que hay de la psicofonía. En esta psicofonía se encuentran quejidos, se encuentran campanadas, se encuentran voces amenazantes de personas, se encuentran... No sé si sale en esta es esa de ya te tengo, Juan, te mataré. Efectivamente, te esa mataré, ahí. te mataré 3 Juan, veces. Juan era el diplomático, el nombre de diplomático. pila del diplomático, que era el dueño del chalet. Y lo curioso de esta psicofonía es que Juan murió. Exactamente. 3 meses después, Y murió asfixiado. ahogándose, correcto. Y hay una parte de la psicofonía que se escucha Agua. agua, Sí. me ahogo. Ajá. Si os parece, la escuchamos Venga. y a continuación hablamos. Procedemos.
¿Esta es la bonita? ¿Esta es la que ayuda a la gente? ¿O esta cuál es? Esta, Espérate, que no me he mira, enterado. por eso quería ponerla yo con el debate que teníais vosotros antes, que tú decías que posiblemente este tipo de cosas son una entrada a demonios y ese tipo Seres de cosas. de bajo astral. Sin embargo, Condenado Fran, por la Iglesia, condenado por los judíos en el Antiguo Testamento, que se aseguraban mucho de prohibir toda esa clase de cosas, no es que no la conocieran. Cualquier comunicarse con los muertos está prohibido. Está prohibido, sí, señor. No se puede. No hay que si un romper. muerto quiere comunicarse contigo, Sí. como decía María Sima, que es para mí la única voz autorizada para poder hablar de ese tema, Sí. solamente se le puede hacer una pregunta. Y no es cómo te llamas, ni nada de eso, ni de dónde vienes, es ¿qué puedo hacer por ti? Pero Nada más. esas limitaciones, es como si hubiera un filtro, una válvula de seguridad No, es que entre el otro lado y este, quizá- para evitar ese, porque si no, imagínate la aberración o la locura que sería el hecho de que sin más ni menos pudieran contactar cualquier ser difunto, ¿no? Porque se hubiera dejado algo pendiente o cualquier historia. Aquello sería aberrante, porque eso normalmente no lo vamos a escuchar ahora que estamos, aunque estuviéramos sentados en silencio. Esto te ocurre cuando estás en duerme vela, cuando estás en la soledad de tu habitación, cuando estás en la soledad de un leyendo. Imagínate que hubiera esa posibilidad. Sería, bueno, estaríamos todos trastornados, ¿no? Porque hay gente que, por muy aficionado que sea a este tipo de cosas, las rehuye, otros que las buscan, y hay quien no quiere saber ni que existe esa opción. Eso no. Yo creo que Antonio dice que no se debe, pero es que yo estoy convencido, no lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Luego escucharemos, leeré una batería de psicofonía obtenida. A una pregunta se hace una pregunta y luego se obtiene una respuesta, y ellos mismos son los que dicen que no les dejan. Pero efectivamente, pero hay una teoría muy interesante al respecto de cómo consiguen comunicarse, porque ellos no tienen un cuerpo físico. Nosotros emitimos un sonido gracias a las cuerdas vocales, oxígeno y demás, ¿no? Y tenemos una caja de resonancia, la garganta, la boca, la lengua. Estas criaturas, vamos a creer que esto es así, que hay vida más allá, y en el más allá tú tienes un cuerpo etéreo, no es físico, es una luz, un transparente, llámalo como quieras, no se sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo articulas un sonido? Tienes que ampararte en la energía de alrededor. No sabemos cómo se emplea. Lo que sí es cierto que hay una teoría que a mí me parece fascinante, que es la de que cuando hay una bajada de temperatura, porque se va a producir algún tipo de fenómeno paranormal, bien sean raps, o sea, golpes, o bien sea una comunicación, una voz, un movimiento, telequinesis, cualquier cosa, esa bajada de temperatura es como si un aire acondicionado de los que tenemos colgados de la pared que extrae la calor del frío o del aire o viceversa, pues igual, ellos reúnen, no se sabe cómo ni a través de la qué, energía, absorben la energía, y claro, esa energía causa un descenso de la temperatura incluso en verano, y con esta energía robada consigue efectuar esa comunicación o ese ruido o golpe. Sí, no solo con energía del ambiente térmica de ese tipo, sino de que digamos, como estamos hablando de un fenómeno que se remonta al año 1959, el descubrimiento, y la psicofonía, al igual que a otras técnicas de transcomunicación como la paraimagen, o sea, la psicoimagen mal llamada. Por cierto, psicofonía es un término que tampoco me gusta. Sería más adecuado parafonía, ¿vale? Porque psico implica que es psicológica. Que sería una de las justificaciones que se le da a la aparición de este tipo de voces, que las proyectamos nosotros mismos. Mucho hincapié el don Santiago Vázquez en esta terminología. término que parafonía, que es suyo, ¿verdad? No, es de Argumosa. De Argumosa. De Argumosa. Y Además de Argumosa, que es el que acuña. Sí, el acuña término término, parafonía. Efectivamente. Y luego el Santiago Vázquez, Santiago que es Vázquez. el discípulo Sí. prioritario excelencia. y de Germán, es el que continúa haciendo hincapié en ello. Y yo lo creo correcto. Yo utilizo siempre la palabra Parafonía. parafonía, Y aunque para como imagen estamos igual. aquí hablando de psicofonías, pues entonces estoy utilizando, pero normalmente utilizo el término parafonía. Y con lo que hay al otro lado, ¿con qué nos quedamos? ¿Con que son ambas las posibilidades de demonio y también de que es el purgatorio? Como ha dicho o- Antonio antes, y corrígeme Antonio, si hay unos estadios evolutivos trascendentales, es decir, las almas del purgatorio están en el purgatorio, los más avanzados estarán en otro estadio, y los bajos astrales, demonios y otras criaturas que incluso no han llegado a encarnar, andarían
en los bajos. Ahí, en ese sitio. que Entonces acabáis de son los primeros que van a acudir a la llamada de cualquiera que pretenda contactar con el más allá. ¿Por Bueno, qué? depende. A ver, si tú trasciendes, Dios quiera que muramos de viejos, pero trasciendes y tú sigues tu camino, tienes dos opciones: quedarte por ahí deambulando, ¿no?, en el limbo, o continuar tu camino. No depende de nosotros pero directamente. No ya, depende, pero Jesús no depende así. no, depende, solo hay quería- alguien, Sí. perdón, hay algo que administra eso. Vale, solo quería hacer No un sé apunte. cómo. Escucha una cosa un momento. Si Todo el tenemos mundo el no se libre, queda. si tenemos el libre albedrío, una vez que somos somos extracorpóreos, tenemos ese libre albedrío, tú tienes la opción de continuar tu camino, o está el que se queda aquí porque queda algo pendiente y es el llamado espectro, el fantasma, llámalo como quieras. Ahora bien, esa persona que está recién desencarnada y tiene que conseguir continuar su camino, pero también tiene la opción de quedarse por aquí alrededor de los vivos, no sabe cómo funciona el tema y no puede producir raps ni otras manifestaciones. Sin embargo, un demonio que vive en ese entorno constantemente, demonio o otras entidades, ese sí sabe todos los trucos del mundo mundial para poder interactuar desde una dimensión a otra. Si esto es así, cuidado. Creo que has dado con la clave. En mi opinión, cuando esos demonios lo que intentan es, digamos, apartarte del bien, dejarte preocupado de las cosas importantes. Me gusta mucho esto que has dicho. Según María Sima, hay 3 estados de purgatorio, ¿vale? 3 niveles de purgatorio. El que está más cerca del cielo, esas almas son las que se le aparecían a ella. Y una de las cosas que más me gustaba de lo que decía era que siempre se aparecían con su ropa de trabajo, con la de estar del día a día. Nunca aparecían ni en frac, ni en estar, ni con bata. María Sima se María llama. Sima, con 2 M's. Quien esté interesado, no hay voz más increíble que la suya. Murió en el 2004. ¿Escribió en algo? Austria. El libro más famoso de todos se llama Sáquennos de aquí. La mujer era prácticamente... Buen apunte. Tenía muy poca cultura. Ella quería ser monja, pero por su debilidad no la admitieron. Entonces, con 25 años se le empezaron a manifestar las almas del purgatorio. Habló con su sacerdote y su sacerdote pues, fue el que la guió durante toda su vida. Es muy curioso, lo puedes encontrar totalmente transcrito el libro y muy bien hablado en internet. Igual que tenemos nosotros necesidad por contactar con el otro lado, imagino que al otro lado también habrá como una especie de necesidad. Sí, por pero contactar con lo que cuenta María Sima, que las almas normalmente no pueden manifestarse a nadie. Ellos tienen, tú ya tienes tu camino, tu historia con Dios. A nosotros se nos juzga por el bien que hagamos hecho, no por nuestra religión. Da igual que haya sido testigo de Jehová, maorí, Budista, no sé sí, qué, da da igual. igual. Todo, cualquier persona, incluso la que no tiene cultura, sabe lo que está bien y lo que está mal. Eso lo llevamos dentro. Entonces todo depende del amor al prójimo, de lo que hayamos hecho en esta vida. Según eso, así se nos juzgará y así estaremos más cerca de Dios o del infierno. De todos modos, hay que Generalmente- entender que el purgatorio, dentro de, digamos, el más allá, es lo que está más alejado de Dios. No, lo que está más alejado es el infierno. Luego hay varios niveles en el purgatorio. La No, hombre, mayoría. me refiero dentro de lo que es el cielo, por decirlo de algún modo, vamos. Luego hay muchas. Las almas estas, cuando se le aparecían a María Sima, y por eso lo decía tantas veces, normalmente si alguna vez se te aparece algún muerto, o si piensas mucho en una persona, dile, ¿qué puedo hacer por ti? Y la respuesta para ella, que era una mujer católica, siempre eran las mismas. Decía, que pide que hagan 3 misas por mí, o reza por mí, Era siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. E incluso algunas veces esa alma le decían, ve a hablar con mi hermano y dile que devuelva el campo que robamos. Y esa mujer cogía con su bastoncillo y se iba al pueblecito de al lado, y cogía, se iba a ese señor y les decía eso, se quedaban de piedra y acababan obedeciendo. Todo el pueblo entero y los alrededores la respetaban. La mujer se dedicaba a desplumar gallinas para hacer edredones que le llevaban y se comía las vísceras. Vivía pobre, fue pobre toda su vida. Y ya por último, ya sí venía gente a verla, venían incluso de la Polinesia, decía que llegó a un autobús de peregrinos. Muy conocida, muy conocida. Y María dentro- Sima, con 2 M. Bueno, conocida en todos lados, menos en España, que aquí... Y dentro de lo que son las psicofonías, ¿qué otros investigadores podemos destacar? Bueno, hay un montón. Pero, por ejemplo, mira, es curioso, antes hacía mención Jesús y Miguel Ángel a Nikola Tesla. Pero a mi- que no es mi ídolo. imaginabais Es mi ídolo. que otro que estaba muy, muy interesado en la transcomunicación instrumental era el señor
Thomas Alva Edison. Su enemigo íntimo. Eran Yo te iba, competidores, creía- te lo iba a decir, pero digo, Sí, pero vamos a dejarlo Tesla, aquí. Tesla Creía- para eso estaba más loco que Pues os el cuento, otro. creía Edison, El otro era más comercial. creía Edison que podía existir una frecuencia entre la onda corta y la onda larga, o sea, aproximadamente entre los 5 y los 18 megahercios de una radio convencional, nada más y nada menos, que haría posible alguna forma de contacto con el otro mundo, entre comillas, ¿vale? Según sus propias palabras, la de Thomas Alva Edison, quería dar a los espíritus el medio de comunicar más eficazmente con que con los sistemas conseguidos hasta aquel momento, que era prácticamente la Ouija, no había mucho más. Efectivamente, este tipo de investigación él la empezó y la estuvo avanzando y se tropezó con el descubrimiento del fonógrafo. Miren qué cosa más curiosa. Él lo que quería era registrar en el disco de vinilo las voces del más allá. Y al final terminamos utilizando el fonógrafo las demás como un tocadiscos. Exacto, eso lo iba a comentar. En el año 1877 él, se inventa el fonógrafo y él registra voces en el fonógrafo. Y a partir de ahí es cuando empieza a darle vueltas al coco para terminar haciendo algo por Añado otros famosos que le interesaban, que estaban muy interesados en el mismo tema, aunque no ha trascendido. Guglielmo Marconi Sí. o Alejandro Graham Bell, que creo que lo habéis mencionado antes, ¿no? Y reciente, ¿a quién podemos mencionar? Bueno, pero- Bueno, de creo que nuestra sí. historia reciente. Ten en cuenta que los inventores, llámese Edison, llámese Tesla, estaban supeditados al inversor de turno. Y en aquella época, Westinghouse, George Westinghouse era el pagano, el que pagaba todo. Y él no estaba por eso. El Westinghouse no tenía interés alguno en comunicarse con el más Con el allá. más allá. Westinghouse tenía interés en llenar su caja, en hacer caja. Efectivamente. Ya está, no hay más. Mira, te cuento, Ángel, si bien hemos dicho que el padre de la parafonía es Jürgenson, Fredrik Jürgenson, no ha habido otro investigador. Hay que tener en cuenta que a día de hoy hay muy buenos investigadores y hay algunos que han hecho grandes carreras y españoles muy importantes que ahora los mencionaremos. Pero no había otro investigador que haya dedicado tanto a este estudio, a este tipo de fenómenos como Konstantin Rodin. Este señor, que era prácticamente contemporáneo de Jürgenson, poco más joven, dedicó prácticamente el resto de su vida al estudio de la psicofonía. Y tenía aproximadamente unas 80.000 cintas grabadas de magnetófono de 17 metros segundo, del típico grande de las dos ruedas. Fue Raudive el que comenzó a utilizar la grabación en una campana de... ¿Cómo se llama esto que aísla? Sí, la jaula de Faraday. Eso, una jaula de Faraday. Para evitar la interferencia electromagnética, que Efectivamente. sería una de las Para que no justificaciones. entrase sonido. Claro, del exterior, claro, me Efectivamente, imagino, ¿no? pero con posterioridad, con métodos más modernos, se ha demostrado de que la jaula de Faraday no es 100% eficaz. ¿Vale? Ataja gran parte de las interferencias radioeléctricas, pero no el 100%. Sí, pero en aquella época sí era eficiente, sí o sí, porque no había tanto espectro de frecuencias, ¿no? Quería añadir, que es curiosísimo, bueno, por cierto, estamos hablando, vamos a ordenarnos un poco, hemos dicho que tenemos la transcomunicación instrumental, hemos hablado un poquito de la Ouija, que era el sistema más primitivo, aunque yo no lo termino de ver como transcomunicación instrumental, pero bueno, esto ya cada investigador Tenemos la tiene su cosa. psicofonía o parafonía. Exactamente, la parafonía, mal llamada psicofonía. Luego vendría la paraimagen, que ahora entraremos a explicar un poquito. Luego está la comunicación telefónica, lo que se llama las llamadas desde el otro mundo. Que esa, por cierto, hay una que es realmente espectacular, aunque la claridad del resultado me da mucho que pensar. Porque, como todos hemos coincidido anteriormente, un rasgo característico de las parafonías es la poca inteligibilidad que tienen y la posibilidad de interpretación, donde escuchamos hola puede ser sola, ¿vale? O mola, O mola. por ejemplo. La nitidez. Sí, no, Exactamente. Y que hay que tener también un poco de fe para creer en la Efectivamente, ahí parafonía, está. porque Eso realmente pasa como en las paraidolias. no sabes si es alguien que te la está pegando, Claro. porque es muy fácil. Pero Ángel, pasa como buscar algo las así, paraidolias, o sea, ves una mancha que es un rostro humano, porque la mente tiende a interpretar y a sacar una similitud, dos ojos, un rostro, ¿no?
Pues estamos hablando con el sonido, yo creo que igual, no sé cómo se llamaría, sería auridolia o como quiera que se llame el término, pero sería que con una determinada palabra o sonido tú tiendes a interpretar lo que tú crees que te conviene o que está relacionado con pero el lugar o con lo que estás aparte haciendo. de eso, pienso que hay mucho fraude detrás por de supuestísimo, lo que son sí. las parafonías, Por supuestísimo. que a lo mejor un 0,5% un no es real. 95% tranquilamente, el 5%. Llegado restante. hasta aquí, me gustaría escuchar un momento la que hemos hablado nosotros también antes del Palacio de Linares, porque Sí, bueno, eso es sobre un fraude. esa hay opiniones de que es un fraude, ¿no? Te cuento, mira, antes de ponerla, Ángel, para que nuestros seguidores puedan analizarla, 3 claves fundamentales para una psicofonía, ¿vale? Para saber la autenticidad o para poder contrastar la autenticidad de una psicofonía, perdón, de una parafonía, que ya está tan extendido el vocablo que te sale automático. Llámalo psicofonía. Es que quiero abrir la pantalla un segundo. Primer punto, las entidades, ¿vale? Porque no sabemos qué son y sabemos que son variopintas, no es solo una, normalmente suelen ser varias voces me refiero, o sea, varios tipos de, pueden ser hombre, mujer, niño, niña, incluso se han registrado sonidos de aviones, explosiones, tanques, motores de coche, también del mundo animal, perros, gatos inexistentes, todo eso se ha llegado a registrar. Bueno, ¿En pues, audio? En audio. en audio, sí. Vale. Estamos hablando de parafonía. Las entidades hablan muy rápido con una mezcla de idiomas que a veces incluso puede llegar a 5 o 6 idiomas diferentes en una sola frase. Y siempre suelen ser voces un poco Que no tiene por qué. sintéticas, ¿no? Casi Te cuento, de computadora antigua. Es el primer punto, el que la entidad habla muy rápido. El segundo, hablan a un ritmo característico, lo que parece ser forzado por ellas por el sentido de comunicación que emplean, ¿vale? Y luego, el tercer punto fundamental, el modo rítmico del discurso, plap, 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 impone una frase o oración acortada al estilo telegráfico, ¿vale? No te diría, esta mañana hace un día magnífico, te dirían, hoy magnífico. No tiene energía para más. Un poco como lo Pero indio, aparte, ¿no? eso Como es una, premolemos sí, nosotros aquí. esa membrana de seguridad que hay entre esas supuestas dimensiones. Pero ojo, también ten en cuenta que esa entidad o ese ser no tiene manera de comunicación fluida, tiene que ampararse en una energía adicional que no sabemos de dónde la extraen. Sí, bueno, y, sí y sabemos- luego a día de hoy sí sabemos algo vale, más, Jesús. y luego, si no tienen ellos un sitio, si no pueden registrar, no tienen soporte físico, y no pueden registrar, porque me imagino que de memorizar existirán en un limbo donde se puede almacenar, pues lo mismo que el wifi nos está arrojando datos sin verlo, pues igual ellos almacenarían en un infinito disco duro cualquier tipo de recuerdo, imagen o frase que quisieran decir. Llegados a este punto, ¿cuándo lo dice? ¿Cuándo, cómo y dónde? Porque, claro, es como si yo te digo, a las 3 de la madrugada te sientas ahí en la puerta de la calle y empieza a citar la tabla periódica de los elementos a ver si lo escuchan al otro lado. ¿Entiendes? Si esa persona tiene un mensaje, tiene la capacidad no solo de comunicarse con esas trabas que le impone el sistema de seguridad entre dimensiones, sino también tiene que elegir el momento adecuado, tiene que saber cuándo se acerca la persona a la que va dirigida, a no ser que por alguna curiosa coincidencia que Tampoco desconocemos. sabemos la percepción que tienen de nosotros ellos. Claro, Hay a lo una mejor inteligencia brillan detrás. más, a lo mejor somos No, que- puntitos que brillamos. No, que está claro, Jesús, que hay una inteligencia detrás. Está Eso claro. es evidente. Pero elegir el cómo y la información, como ha dicho bien antes, está muy limitada. Tienen que ampararse, son muchos monosílabos, apenas hay conversaciones enteras, como tú bien has dicho, contracturan muchas frases. O sea, de hoy hace un día bonito, hoy bonito, efectivamente. Sin embargo, esto que vamos a escuchar es todo lo contrario. Bueno, es que ha escogido también, una- Ángel, ha escogido una selección Va, de venga, parafonías que son para salir corriendo. Vamos, venga. Un segundito, espérate Perdón, que lo ponga. perdón. Importante sobre la energía. Es que es muy importante, es súper importante. Dice Jesús que se desconoce. Pues no, señor. A día de hoy se conoce bastante más, porque lo iba a decir antes, lo que pasa es que hemos saltado por peteneras. Electricidad. Estamos hablando de que desde el año 1959 se tiene conocimiento de este fenómeno. Pues se ha ido evolucionando a base de hacer muchas pruebas, con muchos de nuestros mejores estudiosos, por ejemplo, Sinesio Darnell o el profesor Germán de Argumosa, que son dos españoles que han tenido un amplio bagaje en el tema de la tanto de la Que de silencio de la vamos a hablar después con el tema de las paraimágenes. Por Efectivamente. eso lo hemos dejado Sí, un poco- bueno, hemos dicho la parafonía del infierno, hemos dicho que De del Germán de profesor Argumosa. Argumosa. Y lo que iba a decir es que ellos han llevado un estudio prácticamente dedicado en su vida a este tipo de fenómenos. Y concretamente el profesor Argumosa encontró que había bueno, también él y otros estudiosos, no solo este hombre, encontraron una relación entre
la energía lumínica de la sala en la que se realiza la parafonía y el resultado de la parafonía. ¿Eso qué quiere decir? Pues que parece ser que la energía lumínica aporta claridad y longitud y Eso duración pasa a la parafonía. Igual que el ruido blanco. El sonido blanco aporta también, le da, digamos, el medio para que desde el otro lado puedan manipularlo y hacer que suene. Correcto, pero en este caso, Ángel, se ha encontrado como, por ejemplo, si utilizamos la iluminación de la habitación, la convertimos en luz negra y muy potente, o sea, estamos hablando de un foco de 500 vatios, por ejemplo, o sea, una luz que sea potente, realmente potente, vamos a conseguir unas parafonías muy inteligibles y largas, y normalmente positivas. Ojo al detalle, Antonio. Con luz negra suelen salir positivas. Con luz roja o infrarroja suelen ser groseras y desagradables. Curioso. Y ojo al parche. Que el color marque, ¿no? El Sí. tipo Y con luz blanca, que es la típica que utilizamos, pues normalmente, si la luz blanca es muy potente, se puede conseguir algún tipo de resultado, pero normalmente con la iluminación blanca, el resultado suele ser bastante negativo, incluso no suele haber resultado. Curiosísimo, no le gusta la luz blanca. Bueno, te voy a corregir en una cosa. no le sirve, perdón, no le gusta, no le sirve. Te voy a corregir en una cosilla, es que la selección no es tan mala porque hemos puesto un ejemplo de parafonía que están ahí, digamos, también en el limbo, ¿no? Entre la verdad y... Entra en el límite. Esta en concreto, yo creo que ninguno pensamos que sea real. Ningún requisito. Y después vamos a escuchar una serie de parafonías de Miguel Ángel, que creo que son, al ser propias, pues siempre van a ser mucho más interesantes. Inéditas. Vamos a escuchar la del Palacio de Linares. He cogido un primer trozo que aquí creo que estaba sin mejorar el sonido. Vamos a escucharlo. Ay, no, perdón. Me meto... Oye, hay que decir que la del infierno de Argumosa... Aquí vamos a mejorar ahora un poco el sonido quitándole el ruido de fondo para que lo escuchéis también. Que el ruido de fondo, si parece un estudio, no se puede escuchar mejor. Cuando las comparemos ahora con las de Miguel Ángel, pues vamos a ver la diferencia no hay que hay. interfase ninguna, de Miguel Ángel, cero. Sería, mira, Bueno, aparte que está... un segundo. Hombre, es que si esto es verdad, habría sido una conexión con ADSL. Claro, evidentemente. No obstante, es Carmen Sánchez de Castro, la supuesta investigadora que graba estas psicofonías, pero más tarde parece ser que resultaron ser un montaje, un fraude. ¿Eh? También hay que decirlo. Y una pregunta, las primeras que me he escuchado esa de Bruno Argumosa, Germán Argumosa, esa a mí me ha puesto los pelos de punta, Vale, eso tiene Claro, toda la pero, pinta bueno, de os ser voy- cierto. es que iba a añadir, perdón, Sí. es que iba a añadir antes que ha empezado la psicofonía y me he callado, Sí. que iba a añadir que es una psicofonía que se hizo de manera aleatoria, o sea, no se dijo, oye, vamos a hacer una psicofonía, por favor, enseñarnos cómo suena el infierno. No, perdón. Estamos hablando de la de Germán. Exactamente, hay una reunión, no de esta última. hay una reunión en un chalet a las afueras de Madrid, que por cierto antes he dicho que era propiedad de este señor que era embajador, era que decíamos que era Sí. diplomático, perdón. Cuerpo diplomático. Pues en este caso me he equivocado, no, era propiedad, la vivienda era propiedad de un famoso artista que no quiso que trascendiera. Y lo su grabaron nombre. en el sótano. Y lo grabaron en el un poco sótano, pero también, ¿no? entre copas, Ángel. O sea, esto era una reunión informal. Vamos a hacer una psicofonía, jajajiji, y lo ponen en 10 minutos a grabar. Se van todos Y- para evitar... Efectivamente, y estaba solo en el A sótano. veces no tienes por qué irte a un cementerio, Claro, ni a un claro. caserón viejo. Ni El preguntar. cementerio es el lugar más... Tranquilo del mundo. allí no hay nada.
Bueno, hay algún sitio donde sí sale No hay algo. nada. Pero esa gente dice, no, hemos escuchado un minuto que era terrible y se supone que tienen 11 minutos. Y entonces ahora Censurado de duros que son. No quiso tienen mostrarla. esa grabación Bien, ojo. y en vez de meterse a monjes trapenses, cambiar de vida, dedicarse a hacer el bien, se ponen a hacer experimentos con luz roja y con luz azul, Bueno, es que porque- tienen los huevos así de No, grandes, es que macho, quería, es porque, que- a ver, porque ellos no querían continuar el camino ese que acababan de descubrir. Les han quitado una venda, pero prefirieron final tienen aferrarse falta de fe a la a pesar de investigación. verlo. Claro, si no eres una persona, si no tienes mucha fe, tú crees que has hecho un descubrimiento fenomenal, pero eliges el camino de no le prestas la atención o el valor que le daría cualquier otra persona que tuviera más es potencial decir, esa, le voy a esa ayudar al faceta. Padre Ángel o cualquier Bien, historia hay así, que macho, decir, digo, no, yo qué sé, no pero- puedo, no tengo fuentes, vale, lo que voy a decir ahora, no tengo fuentes fidedignas para confirmarlo. Lo he oído en otros programas, no voy a citarlos tampoco porque no quiero echarle encima a nadie, ¿no? Pero parece ser, cuentan que esa psicofonía fue un montaje entre el profesor Germán de Argumosa y Valdés y el José Antonio Alés, el mítico presentador de radio del programa Medianoche, que Correcto. dio este hombre, Antonio José Alés, correcto, Antonio Vale, José vale, Alés. vale. Parece ser que fue grabaron en una estación de tren, grabaron cómo mataban a un cochino, en Vale, fin, vale, vale. hicieron una edición ahí con los medios que disponían de la época, que estamos hablando de bobinas de cinta abierta Que y más cosas con de estas. nada al hambre, vamos, que yo en eso ya sí que lo entiendo, porque si no, de verdad entonces, que habrían tenido que cambiar claro, de vida. entonces, claro, sí. Sale eso. En los últimos, el último tramo de la vida de Antonio José Alés, perdón, acabó renegando un poco y fue el pionero en este país de las alertas ovnis y de otras muchas investigaciones y exposiciones de este tipo de fenomenología. Antonio José acabó renegando un poco de aquello que tanto había perseguido, de la ufología y de lo paranormal, en los últimos años de su vida. Germán de Argumosa nunca se dijo de esto. Hay un libro muy interesante de la vida y obra de Germán de Argumosa, escrito por Pilar Ramiro de Pano. No tengo en mente el titular en este momento porque estoy reteniendo otros datos, lo busco y después lo digo. Pero parece ser, dicen las malas lenguas o los detractores, porque también los hay, están lo mismo que hay gente que es partidaria, hay detractores. Los detractores de estos dos señores que fueron bastante notables en su época y en sus disciplinas, especialmente Antonio José Alés, que fue un montaje que hicieron ellos mismos y que la promovieron como la psicofonía del infierno. No le bautizaron ellos como tal, como psicofonía del infierno, No pero hacía claro, falta, sí. no hacía falta. No obstante, es curioso que en los últimos años de vida Antonio José Alés renegara de todo este tipo del mundillo que él mismo había potenciado tantísimo. Matando un cochinillo, la matanza de un cochinillo. Sí, las sí, la vías matanza de del un tren. cochino, grabando en una estación de tren, grabando, o sea, todo esto Ruido, lo grabas sí. en simultáneo y evidentemente gente, actores de voz, de doblaje o personas voluntarias o ellos mismos, quién sabe, grabándose a sí mismos diciendo, pues todos somos capaces de emular de algún modo ese tipo de voces que hemos oído, no me ahogo haciendo algo así, tú lo grabas distorsionado con un filtro determinado, con un micro más lejano y al final tú consigues, si hay un editor muy bueno, como Frank, pues consigues tú, en fin. Iba a decir que... Bueno, gracias. Pero esto es solo es solo un rumor, ¿eh? Sí, sí, un rumor, sí. No es una, no es Yo una soy cosa... ferviente creyente del No. trabajo del profesor Yo también, Argumosa, yo también. al igual que sigo también a Santiago Vázquez, Sí, sí, y Santiago sé, Vázquez. y sé que son gente Sí. que son gente que no tienen nada que ganar y que sí tienen mucho que perder con un fraude. Soy muchísimo. suscriptor y Vamos, ahí mecenas. había también mucha gente. Hay también el caso de que murió No, este no, hombre. había todo 10 eso era personas, había contrastable. 10 Bueno, personas 10 se supone son en mucha esa, gente, en esa ¿no? reunión. Eso Luego es- se hizo público. Curiosamente nadie sabe el por qué. La parte que está censurada se supone que está censurada porque es muy dura, pero nadie sabe lo que dice. Santiago Vázquez, sí. Sí lo sabe. Él sí lo sabe. Es de los pocos Y que él la dice que escuchó. no la pone porque... La tiene. porque Él la es- tiene, él sí la la tiene, tiene, la sabe. tiene directamente original, pero no la pone primero por expreso deseo de don Germán de Argumosa y luego porque es bastante cruel y incluso dicen que podría perturbar la mente de una persona sana. Ya, claro que sí. Eso es importante. Yo lo que quiero escuchar, son las tuyas, porque te conozco, Y ahí sé que vamos. eso es verdad, Quieto, me pero fío de quieto, ti. quieto, que es importante eso, que hay que hacer Porque de mucho lo otro- hincapié. Con permiso, Antonio, hacer mucho hincapié en lo que acaba de decir Jesús. Mucho ojo al dato con esto, que es muy importante. En todo tipo de investigación hay un peligroso enemigo muy, muy peligroso, ¿vale? En el caso me refiero de lo que es todo lo que es el tema paranormal, etcétera. La sugestión es el peor enemigo que puede tener un Porque investigador. mentalmente podemos influir. Efectivamente, podemos ver cosas, está demostrado que en determinados niveles de presión una persona puede llegar a percibir, a escuchar o a ver
cosas inexistentes. Eso está más que demostrado. Eso no hay ningún tipo de mito y es una cosa real. Inexistente. Cuando se hace la ouija, el No. vaso se mueve. No es eso, Antonio. Como perdón. algo hay. No, lo que quiero hacer. No, claro, naturalmente no. Algo hay. No, perdona. Si yo soy el primero que cree, y además que yo soy de los que apoya que la hipótesis trascendente, o sea, de que son las personas que han estado con nosotros que están en otro estado diferente. Yo opino algo de eso, pero donde quiero hacer hincapié en esto, lo decía por que nuestros seguidores que tengan mucho tacto y mucho cuidado con este tipo de temas. Hay gente que ha terminado toda su vida de psiquiatras por haber hecho psicofonía. Ya Sí, lo ¿vale? comenta O por haber Antonio, utilizado, que es una puerta, por haber utilizado la famosa Ouija. puerta, vamos. Es muy peligroso. hay que tener mucho Quisiera- cuidado. Yo no me atrevo. Que- La Yo psicofonía tampoco la me hizo atrevo, Don sí. Miguel. En mi presencia yo estaba. La Se me psicofonía, escucha a mí sí. también hablar, Sí, si no me sí, equivoco. por supuesto. De hecho, te llaman por teléfono y esa llamada también sirve como vía conductora, ¿verdad? Sí, para la energía, ¿no? Quiero hacer una anotación sobre la Ouija. Vamos a ver, yo no digo que no crea en el fenómeno porque yo he estado en sesiones de Ouija, he visto y no puedo decir entre comillas que hayan pasado cosas extrañas, pero aunque pasaron, pero bueno, aunque pasaron cosas extrañas. Pero sí se hicieron preguntas que solamente conocían las personas a las que se le estaba preguntando, o sea, la respuesta, y las respuestas en muchos de los casos fueron afirmativas, o sea, después, acertaron. Sí, yo hablé después con las personas a las que se refería a la Ouija, o sobre las que se le preguntó algún dato Y acertaban. y acertaban, exactamente. Pero os quiero dar un apunte de un experimento que yo vi una vez, que es, se hizo una sesión de Ouija, se le vendaron los ojos a los participantes y aquello no daba ni una. O sea que Ahí está el dato. influye. Por eso te digo, Miguel Ángel, que yo soy de los que piensan. no daba ni con las letras. Vamos. Yo no lo considero un método de transcomunicación instrumental. Como Oye, hay yo otros. iba Miguel para Ángel. un lado, para otro, pero no. Una pequeña introducción del experimento que Pero- hicisteis tú y Fran. Perdón, antes quería. No es un matiz, o vamos a poner un matiz. Yo creo que el tema de las psicofonías, igual que Friedrich Jürgenson, decimos que las inventó, lo que sea. Bueno, la descubrió. Digamos, vale, pues ahora ahí va el matiz. Yo creo que esto es como el tema de los ovnis. Kenneth Arnold fue el precursor de la ufología Vida moderna, moderna. pero que ya había antes, porque antes de Jürgenson hemos hablado aquí ya de Tesla, hemos hablado también Sí, de Edison, de Graham y Bell. También no podemos dejarnos atrás a Oye, Van- Graham Bell el teléfono lo quería inventar para hablar con los seres Joder. queridos. Pero ojo, Todo es lo va mejor- enfocado, ¿no? Es lo mejor que iba a decir, que luego de los medios de transcomunicación, ya lo he mencionado antes, está el transradio, que tampoco hemos hablado, que hablaremos después de él, y finalmente Bueno. la llamada telefónica directa de más allá, o sea, alguien que te llama que tú sabes que no Y existe también nada. vamos a poner la prueba esa que hice yo, el primer día que he estado probando También. las cámaras, que es cuando Pero menos salió un curiosa. resultado aquí cuando En menos este- curioso. ¿Será parafonía? No, Bueno, eso es una... No. Pero Bueno, no me podemos interesa- no podemos dejarnos atrás. En el mundo de las psicofonías, el personaje Valdemar Borás, que en el año 1901, este etnólogo norteamericano, estudió en Siberia a la tribu Hotoutsi, donde él registró en unas grabaciones tanto unas músicas y melodías de tambores, ¿sí?, como voces también de otras personas. Y en los chamanes de la tribu Touchi le decían a Valdemar que esto eran las voces de los muertos de sus ancestros que tienen se por habían... qué ser que no tienen por qué estar muertos en el momento que están tocando aquello, que puede ser Efectivamente. simplemente el sonido que de algún modo ha quedado impregnando aquel lugar. Sí, ¿no? sí, exactamente. Quedaron impregnados allí y que esto pertenecía a sus ancestros que habían sido invocados. En cierto O modo, sea si que- se habla de la curvatura del Y espacio, estamos- se puede hablar de la curvatura del tiempo a lo mejor y hay conexiones. Exacto, y estamos hablando del año 1901, no es el año... Pero no, claro, Jürgenson llega en el año 59 Nueve. con lo que es a dar el empujón que ya hacía falta, ¿no? Y Konstantin Raudive
fue avisado por Jürgenson en el año 1964 para que investigara con él aquellos ruidos, aquellas voces y tal. Y Konstantin Raudive, digamos que es el maestro, claro, porque él sí que se dedicó plenamente de lleno a este estudio. Pues la introducción a tu psicofonía. Bueno, hemos dicho cómo se hace una psicofonía, o lo vas a mencionar tú, Miguel Ángel. Lo mencioné ahora en el momento, sí, has hecho un buen apunte. ¿Hay una aplicación del iPhone o algo? No. Bueno, yo como técnico tendría mucho que decir. Bueno, vale, con el móvil. Ahora lo comentas tú también. ¿no? Vamos a ver, esta psicofonía la grabamos nosotros, Fran y yo. Yo antes de esta había grabado otra en el mismo lugar. Nosotros hacíamos el programa de radio en Onda Marcena, la travesía de Caronte. Y el estudio estaba ubicado en la Casa de la Cultura de allí de Maracena. Que anteriormente había sido allí que tenía un pasado, ¿no? Tenía un pasado, exactamente. Entonces tenía un pasado y parece ser que de aquel pasado algo ha quedado por allí. Yo creo que puedes revelarlo, tampoco. No, pero no tiene. No vamos a dejar a nuestros seguidores con la intriga. Había sido un cuartel de la Guardia Civil. Sí, pero anteriormente tampoco al cuartel, no sé si había sido otra cosa también, pero yo creo que algo había quedado allí impregnado. Entonces, Antonio ya nos comentó de que allí pues habían surgido algunas cosillas raras, habían visto por allí algún ser, y fruto de ello, pues una noche que fuimos a grabar, pues me decidí pues voy a poner la grabadora en marcha. Una cosa, un matiz. Hay dos maneras de realizar la psicofonía, ¿vale? La manera que hizo más bien Miguel Ángel, yo estaba allí de partícipe, que es realizando una pregunta y esperando un tiempo a una respuesta quedando todos en silencio, ¿vale? Y luego está la otra opción, que es la que utilizó Argumosa, que es dejar simplemente una grabadora grabando al azar y a ver qué sale. ¿Escuchabais de algún modo lo que se grababa? No, de ninguna manera. No supimos. Lanzáis la pregunta. No supimos, Miguel Ángel, no supimos el resultado hasta el día siguiente. No, más adelante. Sí, porque vamos a ver. Primero se hizo una grabación. La segunda grabación es donde Francis está acompañándome. Pero en la primera grabación que yo hice, estoy solo. Y en esta grabación yo no hice pregunta alguna, que es el modo aleatorio del que nos habla Fran, de que utilizaba mucho Germán de Argumosa. Viendo que en esta primera grabación yo obtuve un pequeño resultado, pues entonces la segunda grabación, en esa segunda grabación sí me acompaña Fran. Y ya sí hay una serie, hay una batería de preguntas. Yo solamente formulo una pregunta que es la que a mí me interesa, porque quería saber esta voz de dónde venía, pero Fran sí formula más preguntas. Las dos grabaciones son de 1 minuto cada una, 1 minuto y algo. Y en la primera se escuchan bastante ruido. Lo que pasa que en el segundo 23 sí hay una voz que se cuela de manera así racheada que me comenta algo, ¿no? Y eso es lo que me hace hincapié de que yo vaya a hacer la segunda grabación, en la cual sí me acompaña Fran. Creo que de esa tenemos solamente porque... He de decir que en las... vamos a ver, ahora entrando un poco de lleno en lo que vamos a decir. Para hacer una psicofonía, es lo suyo, lo primordial, lo mejor de todo es que no haya sonidos, que no haya ruidos, que no haya un ambiente ruidoso ni de sonido alrededor, que no haya nada lo más silenciosa posible. Hay que anotar, si alguien se va a dedicar a este mundillo de la psicofonía, lo suyo es anotar en un cuadernillo, en una libreta, a qué hora se empieza la psicofonía, dónde se encuentra uno para hacer esta psicofonía. Si pasa algún avión o hay algún coche, un ruido, anotar ese ruido. Todos los ruidos hay que anotarlo, como tú tienes este cronómetro en mano. Y la preparación psicológica, ¿no? Y la preparación... Ojo, hay que tener muy en cuenta es que yo soy muy pesado en el tema, pero hay que tener en cuenta de que tú no sabes la respuesta que te va a salir al otro lado. O sea, yo en la batería que tengo aquí de psicofonía te puedo decir que hay alguna que te sale directamente te mataré o vas a morir, ¿vale? Que por cierto... De hecho, lo de te mataré sale en esa que hemos puesto en un principio de la psicofonía. Por 3 veces. El que sea sugestionable y escuche, o sea, una persona sola
en un sitio inhóspito, por decir algo, ¿no? Y escucha ese tipo de respuestas, lo más normal es que termine impresionado, o sea, sugestionado, y puede ver, ¿qué te digo yo? Lo que haga falta. Tan es así que el propio Antonio José Ales contó hace poco en un podcast Santiago Vázquez, al cual recomiendo que lo sigáis en iVoox, que el tío es un crack en ese sentido, un poco Santiago largo. Vázquez, el que has comentado que tiene el final de la El psicofonía. es un discípulo de Abu Musa. Sí, a veces se alarga de más en contar cosas, pero el tío es un máquina. Y comentó una anécdota que Antonio José Ales acudió a un determinado sitio, a un castillo, donde hicieron una sesión de Ouija o algo así, y por lo visto, una de las comunicaciones le dijo que se iba a matar conduciendo con el coche. Joder. Desde ese momento Antonio José Ales Dejó de conducir. y iba a todos sitios en taxi o llevado por otra persona, y lo llevó a rajatabla hasta sus últimos días y consecuencias. No le dijeron si tenía que ir conduciendo o no, ¿no? Sí, lo dice que sí. Que si conducía, si seguía conduciendo, que se iba a matar en un accidente de coche. Bueno, vamos a escuchar si quieres la psicofonía tal y como se grabó en un principio, para que la gente haga también un poco, intente escuchar las cosas. Después la vamos a amplificar un poco y vamos a quitar un poco de ruido. La última vez que estuve aquí grabé una voz, parece ser de una mujer. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Susurros. Siéntate. ¿Vamos solo? Yo he escuchado no. ¿Qué quiere? ¿Sabes que te podemos escuchar? Mi hermano. La gestoría. ¿Sí, en serio? Muy buena gente. ¿Pero lo que hago completamente? Bueno, aunque se mezcla una llamada, la llamada también sirve como medio para que aparezcan otras cosas que hemos descubierto, ¿no? Lo que vamos a hacer, como la tengo también amplificada, un poquito amplificada, para no demorar mucho esto, la voy a poner directamente aquí. Bueno, espera. Hostia, se escucha el nombre muy nítido, lo del Cristian, con esa voz gutural. Mira, la vamos a meter aquí amplificada ya. Y si quieres, aunque en principio la vamos a escuchar también, si te parece... Va Miguel Ángel, si te parece, Miguel Ángel va matizando lo que suena, lo explica a nuestros seguidores. Aquí hay unas partes que están más amplificadas que otras, pero porque se escuchaban muy bajitas, para ponerlo todo de un modo uniforme. La última vez que estuve aquí grabé una voz, parece ser de una mujer. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Ahí ese punto lo teníamos un poco marcado porque parece que suena un sí. Ahí suena ha habido que amplificarlo. Ahí bastante, suena un breve sí, que hasta que tú no lo amplificaste yo no me di cuenta tampoco. Yo pensaba y creía de que esa pregunta no tenía respuesta. En cualquier caso ha sido una respuesta que no te ha dicho su nombre, No, pero no, te ha dicho no, que sí simplemente puedes saberlo. sí. Poco ha jugado contigo, ¿eh? Venga, seguimos. Ahí. Ese punto no lo tenías tú Ese muy punto claro, tampoco. pero Ese punto tampoco lo tenía claro. ahí parece que se escucha claramente decir siéntate. Siéntate con No sé en ese sonido. momento cómo estáis vosotros, si estabais caminando. Nosotros estábamos subiendo las escaleras para arriba, despacio, sin carreras, sin prisa, para no hacer ruido, para hacer el mínimo ruido posible. Lo vamos a poner de nuevo. Siéntate, ¿no? Es un sonido metálico muy típico de muy típico de muchas psicofonías. Pero parece que suena bastante claro, vamos. Sí. ¿Otra vez? Se puede interpretar como Sí, ¿lo queréis escuchar de nuevo? Sí. Y lo quedó claro, evidente, ¿no? Siéntate. Yo es que lo veo bastante claro. A mí me sorprendió cuando lo escuché. Muchas parafonías tienen ese aparente sonido de golpe. Porque ya me comentaba Jesús, dice, oye, esto lo que suena es un porrón, como un golpe. Sí. Es que lo dicen muy rápido, porque la energía es mínima. Entonces, siéntate, es lo más rápido. No viene a cuento, por cierto. Continuamos si queréis escucharlo. Ahora ¿Vamos solo? ¿Ese soy yo?
Ahí yo lo amplifico eso dice? porque ¿Qué dice? parece que se escucha, sí, como una voz un poco... Una afirmación, ¿no? Pero en plan casi burlándose, jocoso, burlona, jocoso, exacto. Lo voy a poner de nuevo. Sí. ¿Estamos solos? Sí. Sí. O sí, 2 veces, ¿no? Que realmente no estáis solos porque estáis con él, pero igual que en la primera respuesta parece que fue un poco burlona, pero bueno, ahora llegamos a partes que son un poquito más, ¿no? ¿Qué quiere? Ahí que entendéis. ¿Qué quieres? Yo pregunto, ¿qué quieres? Y la respuesta es, Yo entiendo algo. Y yo interpreto que dice agua. Yo entiendo A ver, algo. a ver, ¿puedes ponerlo- Lo vamos a escuchar. ¿Puedes ponerlo otra vez? ¿Lo ponemos con la pregunta? Sí, por favor. ¿Qué quiere? agua, parece que suena agua. Yo escucho la A al final, por eso digo que ¿Sal? creo. No, agua, parece que dice agua. Yo o algo o agua, una de esas dos. Vale, sí. ¿Qué quiere? Yo entiendo algo. Claro, es que Según Sí, lo sí, es que interpreta. según lo interpreta. Y Pero además está claro que hay y además, algo que surge ahí. Una cosa que se te viene, no es que se te venga a la cabeza, sino que cuando tú interpretas algo ya no hay quien te lo quite de la cabeza. O sea, que tú interpretas algo y yo agua porque es que... Pero es que tú la primera vez me dijiste agua. Y Sí, sí. yo digo, agua, digo, yo no escucho agua ahí. Yo escucho algo. Sí, ten en cuenta que de alguna manera inconsciente, si el mensaje va dirigido al interlocutor, sistemáticamente, no por casualidad, sino inducido, va a percibir lo que realmente quieren comunicar. Sí. O sea, no van a decir queso. No, ha dicho agua Bueno, porque podría quería decir. comunicar agua. Tú has interpretado agua porque eso. Sin embargo, que no estaba ni tampoco le formuló la pregunta, pues puede entender algo. Lo entiendo de ¿Me otro entiendes? modo. Algo así, por ejemplo. Lo pongo desde ese punto de nuevo para que lo volváis a escuchar y continuamos. ¿Qué quiere? O sea, Esa Esta acojonante. es... Esa es la mejor. ¿Por qué te afecta eso más a ti? Bueno, porque tengo que decirle a los espectadores que tengo un hijo que se llama Cristian y que nosotros hacíamos el programa de radio en Onda Malacena, en Granada. Y él estaba ese día allí. Y sí, Esa noche estaba allí sí, con pero nosotros, no estaba. estábamos con vosotros, estamos Sí, fuera. estaba ahí en otra. Tu hijo sí estaba. Sí, estábamos, Está- pero que estábamos en otro sitio. Sí, fuera. no, bueno, hay que decirle aquí a los oyentes de que, a ver, nosotros llegamos allí a la Casa de la Cultura, nosotros, Fran y yo, esperamos a que subiera todo el mundo y que se metiera dentro del estudio. Ajá. O sea, para que no hubiera sonido Ellos ninguno, cogieron ni el de ascensor y sonido. nosotros subimos por la El escalera. estudio tiene las paredes insonorizadas, las Exactamente. puertas, en fin, todo. Y además el estudio era un pasillo. la mitad que esto. Pasillo allí lejano. el pasillo largo, después- pero y la- encima de todo no era ni la primera sala, era la tercera sala, creo Ajá, que era. sí. Donde se hacía. Era imposible casi de que. Bueno, no era casi imposible, era imposible. Es que no había nada. Además, ¿no? esa voz gutural No, diciendo Cristian. Ni era nadie que llamara Cristian, ¿Puedes ni. ponerlo otra vez? Estábamos Sí, sí, sí. solos totalmente. A mí me afectó en ese Estábamos sentido. Fran y yo solos. Hombre, ¿es tu hijo? Pues claro, es normal que... Además que es clara, totalmente. A mí lo que Yo no me, creo que es la y que parte no me más clara de gusta la es psicofonía. relacionar la anterior con esta. O sea, la Busco pregunta, algo, es, ¿qué la quieres? pregunta es ¿qué quieres? Y la respuesta Algo. es Cristian, no Algo, me gusta nada. Cristian, hombre, hay una separación, yo ya no sé hace Sí, cuánto. bueno, si queréis lo ponemos Sí, junto hasta ahí. ponlo junto todo, sí. ¿Qué quiere? Está clarísimo. Y la voz esa es como si fuera una voz gutural encerrada en un espacio muy pequeño o con eco, Con eco, pero sí. dicha dentro de un cubo o algo así, algo Muy típico extraño. de la psicofonía también, sí. que suene así. ¿Vamos a la siguiente? Seguimos. Por eso a mí no me hizo gracia, claro. No me extraña. ¿Sabes que te podemos escuchar? Aquí ahora no hay. Eso parece un sí, ¿no? No, También puede ser la vibración del móvil. no lo sé, o lo mismo al amplificarlo ha habido algo raro. Vamos a coger a partir de aquí. Espera. Vale. Ahí. Mi hermano. Esa parte Ahí hay, te pareció a ti, yo no la Fran, escuché. Sí, pero- quédate atento porque esto nos dimos cuenta el otro día. ¿Sabes qué te podemos escuchar? Es la pregunta. No, pero yo ya aquí ya no iba a Cuando suena el teléfono, ya no me preguntan ni él hay. formula una pregunta y dice, ¿sabes qué te Sí, podemos escuchar? sí, pero bueno, sí,
pero yo interpreto que ya ni más respuesta ni más nada. Lo que pasa es que cuando suena el teléfono. Sí, yo digo mi hermano. Sí, claro, te querías que era tu hermano porque tu hermano estaba fuera, estaba en la calle. En la calle, sí. Y entonces. Razón de más para que no fuese yo No, llamando a mi no, hijo. por supuesto, ni no, mucho menos con esa no, voz. si es que Claro, además nosotros después ya nos metimos dentro del estudio y todo, y después fue cuando tú llegaste. O sea que Pero vamos un poco al Pero tema vamos a lo que burlón vamos. otra vez, ¿no? Porque Sí, da sí. la sensación de que durante toda la psicofonía ha habido cierta burla. Ha habido, ¿Puedo saber ha habido. tu nombre? Sí, no. Pero Esta no te dice el grabación, nombre. oye, ¿podemos decir la fecha de esta grabación? ¿El año? ¿2017 puede ser? Sí, aproximadamente, calculo que sí. Era un Bueno, tampoco viernes. es una cosa vital, vamos. Era un viernes, De todos porque el programa era modos, los viernes. Miguel Ángel, Dime. comienza a sonar el teléfono Sí, y junto al teléfono en paralelo. Escucha bien porque nos dimos cuenta el otro ¿Te día. diste que cuenta tú? Yo me di ni cuenta. es no que, me di cuenta de ostras, ese sonido. y la cosa es que lo he escuchado muchas veces y lo he escuchado y no es que me haya dado cuenta, me he percatado de que hay ahí algo. Pero después, cuando he dicho, ostras, esto es imposible. Esto era imposible. Cuando suena tu teléfono, Alguien escucha silba. porque empieza a silbar a alguien. Pero a silbar continuado, como si fuera una melodía. Empieza a silbar una melodía. Lo escuchamos. Atento. Creo que es este trozo, vamos a ver. Mi hermano. Sí, ahí Eso se que hace escucha de el fondo, silbido. Se Lo escucha el podemos silbido. escuchar de nuevo. Pero es que Ponlo otra vez. sí. Mi hermano. ¿Lo ves? Sí, sí, No, yo escucho un escucho un- silbido. Pero estabais vosotros dos. Uno estaba diciendo mi hermano y el otro estaba. Yo estoy subiendo la escalera y si fuera, No estoy si hubiera sido yo, se escucha el silbido al lado del Bien, teléfono. vale. pero no se escucha, se escucha Atiende. al Lejos. fondo, se escucha lejos. Pero yo escucho un algo A ver. así. Ponlo. Mi hermano. Es verdad. Sí se escucha el No es un silbido silbido, también. Yo escucho un silbido. Yo escucho un silbido. Lo ponemos. Lo voy a poner dos veces Ponlo. seguidas, ¿eh? Mi hermano. Mi hermano. Es un silbido o algo. Un silbido. No un silbido, no, perdón. Es Suena un como un silbido. Puede ser No, la no, misma no, música es del un- teléfono. algo así. Las múltiples interpretaciones de la A mí psicofonía. me cuadra dentro del tono un poco ahí No, concentrado no dentro se de- puede dar crédito a un tipo que anda con una manopla, que os nombre y habla él con ella. Esto no es serio. Seguimos, ¿te escuchamos lo que nos queda? Sí, pero bueno, ahí se escucha Ya- una parte de tu conversación, pero al final, yo creo que es ya lo que nos queda. Al Sí, final se un escucha segundo corte. antes. ponlo al final. Un segundo Vamos a antes. ponerlo Sí, al se final. escucha corta, ¿no? Corta. Corta y se escucha una moto. Una moto. De pasar. O sea Sí, que sí. yo no puedo decir, no, es que se escuchaba una moto también. No, No, es no. que pasó una moto. Pero lo de corta es nítido. Claramente. Vamos a ponerlo. Corta, sí. Dicho, pero Sí, sí, vamos Pero es al que eso lado de- parece, sí, estaba- eso parece que estaba- me estás diciendo tú estaba al el lado teléfono. del teléfono. Exacto. Pero tú no te vas a decir a ti mismo corta. Supuestamente todo esto no es audible y se registra en los Se soportes. queda registrado. Esto era una grabadora digital, ¿no? Estamos o de- No, no. Ah, sí, digital. Me Al recuerda el anuncio de la película esta Eso de es Malasaña cuando lo- sale la cabeza diciendo Ahora es cuando yo Oye, por poco cierto, a ¿la, poco, la habéis ¿eh? visto esa película? No, ahora es cuando- Yo quiero ir a verla este fin Quiero de semana. dormir. Ahora es cuando yo contesto la pregunta Antonio, que me ha preguntado antes, ¿hay algún dispositivo? El tema de las psicofonías, pues se graba, antiguamente era todo en grabadoras cinta de magnética. cinta magnética, No había otra pero cosa. ya el mundo tecnológico, pues como está tan avanzado y lo aprovechamos ya también, de hecho, pues grabas en ordenadores, grabas en teléfonos móviles. móviles, Yo sí. grabé en el móvil. O sea, esta grabación está hecha con un teléfono móvil. Es tan válido como cualquier otro Esta soporte. grabación, si es auténtica, No hace falta completamente. completamente porque todos los teléfonos apoya un poco llevan- más o menos llevan grabadoras. la teoría que yo tengo. Digamos que, por ejemplo, se dice que el demonio es el gran mentiroso, ¿vale? Sí, Nuestras sí, vidas claro, están en claro, manos de claro, Dios. claro. Y ahora de pronto esa cosa que aparece ahí dice Cristian. Para meterte miedo, para decir, no está en manos de Dios, está en manos mías también que puedo hacerle algo de daño. Claro, por y eso- te dejas jodido, A te mí, dejas preocupado. efectivamente, te deja pensando- causó en mí ese Escucha, efecto, Antonio. Antonio, Causó ese efecto en mí, ¿eh? Claro. No, yo, al menos yo lo veo así. Bueno, ¿Os pasamos, parece- cambiamos os de parece- psicofonía, por bueno, favor. Iba a Si decir, queréis, iba a la añadir- escuchamos una vez entera. Venga, escucha ¿De nuevo? entera. yo creo que ya está más que escuchar, ¿no? Déjate. ¿Sí? Sí. Pues las hipótesis que intenta explicar el fenómeno. Bueno, espera, Miguel Ángel, creo que nos quedaba una parafonía más, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Esta fue, vamos a ir, no por partes, sino vamos a ponerlo todo en orden. Esto es la segunda grabación, Grabación yo que hice. se hizo. De la primera grabación que yo hice, solamente traje una voz femenina
que es por lo que hago la primera pregunta en la grabación que hemos escuchado, de que creí escuchar la voz de una mujer y que me dijera su nombre. Y de esta psicofonía, de la primera que hice, el único extracto que yo saqué fue una voz racheada, que como yo no hice ninguna pregunta ni nada, a lo mejor fue ella la que me estaba diciendo que le dijera o que le preguntara algo. Entonces, esta psicofonía yo interpreté que dice, dime algo. Vamos a escucharla. Podemos escucharla, sí. La vamos a poner aquí también para ver la onda de la psicofonía. Vamos a escuchar. Es muy racheada, es como un susurro que dice, dime algo. Esta la tenía también un poco más limpia, pero la verdad es que no sé dónde la tengo ahora mismo. Sí, esta hay que escucharla con mucho afinamiento ya en el oído. A ver, si fuese esta. Dime algo. Sí se escucha de todas maneras. Yo no creo que se Pero ahí escuche se ha escuchado claramente. rayado todo. Sí, ahí se ha escuchado un poco raro. Ahí está entrando algo. Sí. Está entrando algo. La vamos a mejorar un poco, Mira, espera. ponla otra vez. No, pero vamos a hacer una cosa. Está más... Está más Espérate. adelante. Es la parte final, sí. No, Estoy de no, acuerdo. no, no, Mira, no, Antonio, eso- Antonio ya está hecho un especialista en Lo que le estoy psicofonía. cogiendo un trozo, porque con esto ahora reduzco el sonido, el ruido de fondo. Le hacemos... Por esta regla de 3 podemos interpretar hasta cuando hay ruido en el váter, ¿no? Al caer aquello y sumergirse puede hacer chof Vamos a ver. o chaf o Vamos a escuchar un bluf. segundo. Le hemos quitado un poco de ruido. Perdón. Lo vamos a amplificar Está un en, poco. en el trozo antes de la elevación. De la elevación, venga, elevación dale, de dale esta. tralla, dale tralla a esto. Está Lo vamos a Oye, amplificar. estás hecho un artista en esto, tú. Uf, Estás creo que me he así, pasado, pero bueno, vamos a escuchar. A ver. Está ahí, está ahí. Dime algo. Desde ahí hasta ahí está. Desde ahí hasta ahí. Vamos a escuchar. Dale, dale. Dime algo, sí. Un poquito, dale un poco más. Hombre, algo dice ahí, está claro. Dale un poco más. De margen a la derecha. Sube más, ese. Ahí va, poquito. ya está, Ahí. ya. Dale tralla. Dime algo. Dime algo. Dime algo. Tírale un poquito a la izquierda y un poquito para la derecha. Si me tiro para la derecha, Ahí. esto ya es ruido de todas Sí, formas. ya de fondo. ruido, sí. Ya Si tiras a la derecha te van No, a pero tachar de para la facha. izquierda, aunque esté toda la Espérate, elevación. vamos a hacer otra cosa. Le vamos a quitar otra vez más ruido. Efecto. Pero tampoco tiene tanto, que solo dice dime algo, ya tampoco. A ver. Mira, Pero pues es ahí que, parece que como- también dice parece dime que algo. se repite varias veces. Sí, parece que dice dime algo en ese lado Por favor, también. vamos a escucharlo aquí. Pon la parte final, Ángel, que parece que dice dime algo otra vez. Ahí al final dice dime algo otra vez. Ah, no. No. ¿Más atrás? Espérate, lo ponemos entero Vale. y lo escuchamos. Uf. Pero es que juega un poco lo mismo. Sí, Aquí está no, claro. sí suena, si suena sea- el clip característico metálico. Tienes que dar más. ¿Has escuchado el clip, Miguel Ángel, que bien se escucha el clip? Es una cosa muy típica en la parafonía, un clip metálico. El chasquido Chasquido, inicial sí. para dar paso a. Es como si Exactamente. consiguieras abrir. Como dice bien Antonio, se anuncian, como anuncian, dice que sí, se sí, anunciaban es verdad, con 3 sí. golpes, pues este se anuncia con un clip metálico. Y luego con mucho ruido de fondo, una psicofonía auténtica, tiene ruido de fondo, no suena limpia, suena con ruido de fondo. Es lo que se llama la interfaz, ese ruido de shhh que se sube en el momento que va a intervenir la voz del En cierto más modo puede allá. ser ese. Esa absorber la subida de energía, ¿no? sí, ese ruido que se crea, ya sabe, además que Se apoyan en el, o se amparan en el ruido blanco para poder fonetizar o hacer palpable esa comunicación Sí, sonora, porque se han probado psicofonías, a grabar parafonías sin ese sonido blanco, y si se ha conseguido algún resultado ha sido muy muy débil y Muy leve, débil, sí, muy mientras bueno. que en lo otro, ahí vamos a lo que yo decía antes de las pareidolias. A veces un sonido parásito que se te pueda colar, tú puedes querer interpretarlo como una respuesta concreta a una pregunta formulada, a un evento, a un lugar. efectivamente, Jesús, la pareidolia es uno de los de las hipótesis que intentan explicar el supuesto fenómeno de las parafonías. ¿Qué es una pareidolia? Pues la pareidolia es un fenómeno que consiste en la interpretación de un estímulo vago y aleatorio
como algo reconocible y ordenado. O sea, ¿qué sería? Pues sería ver, por ejemplo, en unos setos, pues ver una figura humana desde lejos, o en una cosa, tiramos aquí en lo alto de la mesa un paquete de fideos y vemos que han quedado haciendo un cuadro de Van Gogh, por ejemplo. Los pozos del café, ¿no? Efectivamente, los pozos del café, etcétera. Eso es una pareidolia. Esa sería una de las justificaciones que podría tener el fenómeno de la psicofonía. ¿Cuáles son otras? La principal, sonido del más allá y voces de los muertos. Esa es la que la mayoría de la gente apoya. Es la teoría más difundida y se basa totalmente en creencias de carácter religioso e hipótesis que no son demostrables ni demostrables. Con lo cual, se queda en una cosa, digamos, muy poco tangible. Otro tipo de justificaciones. La actuación de la mente del investigador o psicoquinesis, eso sería que el mismo personaje que está haciendo la psicofonía, que la está haciendo, ¿no? Su mente es la que hace que se grabe esos sonidos. ¿Cómo se descarta esto? Pues normalmente las respuestas son tan aleatorias o son tan inteligentes que descartan este supuesto. Y peregrinas. Efectivamente. Un caso muy interesante y que nos coge a nosotros de lleno sería la justificación en dimensiones paralelas. Que va muy acorde con el título del programa. Efectivamente. Sería decir que hay otro tipo de existencias que desconocemos y que conviven junto a nosotros. Otro tipo más sería, la cuarta sería voces en el aire y ecos del pasado. Hay una teoría que dice que este fenómeno se da con la posibilidad de que las ondas que emitimos se almacenen en el aire y queden atrapadas o reboten en el espacio, así infinitamente hasta que un investigador las captura con su grabadora. Y dan la casualidad de que responden lo que uno pregunta. Por eso yo la descartaría también. Habría una quinta y un sexto supuesto que sería la impregnación ambiental energética, que sería prácticamente lo mismo. O sea, diríamos que en un lugar, por ejemplo, Belchite, en la cual la guerra civil tuvo allí un episodio muy, muy lamentable, muy duro, sí, pues es normal que tú captes, como se han captado, el sonido de un avión cayendo en picado y soltando una bomba. Ese es espectacular. La psicofonía está disponible en YouTube, si la queréis buscar. Es cierto, sí. Y finalmente podríamos hablar del último supuesto, que sería las interferencias radioeléctricas, que se juntarían junto a la pareidolia para interpretar nosotros, que son cosas que dicen prácticamente lo que la respuesta a voluntad que nosotros queremos recibir. Yo personalmente creo que es descartable todas estas, incluso la última, que sería el fraude, que es la peor de todas. Evidentemente la del Palacio de Divinidades lo tenemos todos claro, que es un fraude claro. ¿Por qué? Porque hay un claro interés económico de vender aquello como una atracción para la gente que esté interesada en el tema. Hombre, a las caras de Belmez me remito, ¿no? Las caras de Belmez han sido muy, muy fructíferas. Sí. Ya que hablas de las caras de Belmez, ¿no sería las caras de Belmez también, igual que la Ouija es a la parafonía, digamos, las caras de Belmez no sería un precursor de esa transcomunicación que tenemos en las paraimágenes? Digamos que puedo ser el abogado del diablo en este sentido, porque he visitado las caras en hasta 6 o 7 ocasiones. Y bueno, también tienes que cuestionarte lo que ves y oír, escuchar, ver y leer. Hay un libro, no voy a decirlo tal vez, pero es muy, muy tajante en el tema de las caras en cuanto a que son un fraude, ¿de acuerdo? Y programas por ahí en la red, en iVox y otras plataformas muy, muy interesantes al respecto. ¿A qué persona podemos destacar dentro ya del tema de las paraimágenes? Vamos a cambiar un poco de tercio. Naturalmente. Pues digamos que a su precursor, en alemán, Klaus Schriever. Schriever era un estudioso, tenía, si no me equivoco, este hombre tenía estudios superiores de... Bueno, le empujó yo le diría que es un investigador malogrado, porque dada la cadena de desgracias que sufrió con su mujer, un hermano, la hija con 18 años, entonces le empujó el ansia de querer contactar con ellos, le empujó a internarse en esos... ojo, fue citado a través de psicofonías, o sea, las psicofonías, todas las instrucciones que recibía. Las paraimágenes se han obtenido a través de las instrucciones que se le fueron filtrando poco a poco al señor Klaus Schriever en psicofonías. O sea, en psicofonías le dieron el esquema de cómo tanto este hombre como Jürgenson, como Friedrich Jürgenson, cayeron en la obsesión con estos. Jürgenson con las parafonías y con las paraimágenes de Schriever. Cayeron en la obsesión. Rápidamente que Schriever, como estaba muy desmotivado y sufrido por lo que le había ocurrido, ya estaba diciendo Jesús que si la muerte de su mujer, que de su hija Karen a los 18 años, él estaba estudiando un método y se dedicó a hacer, conocía que existía el método de las parafonías, y haciendo parafonías obtuvo parafonías que le decían cosas curiosas, como por ejemplo una que le decía en una frase: iremos a través del televisor. Esa era una parafonía.
Y otra, al tiempo le salió que le decía, luego nos verás en el televisor. Pero ¿y cómo Y pasa curioso- él al... Pues te ¿Qué cuento. método hace para Te cuento. captar esas imágenes? En mayo de 1984, el Riebe obtuvo una psicofonía que le invitaba a que encendiera el televisor. Desde ese momento comenzó a realizar una serie de experimentos con el televisor y una cámara de vídeo. Él pensó que el televisor era la fuente que emanaba la energía y la cámara de vídeo captaría Que tiene un televisor de tubo y la cámara... Exactamente, pues, sí. sería una cámara Muy VHS, importante. Decía posiblemente, Jesús ¿no? en la intro, pon tu tele LED. Va a ser que no. Con la tele LED dicen que los resultados son pésimos y malos. O sea, no hay ese Esa efecto de interferencia. retroalimentación. Se recomienda un tubo de rayos catódicos, sería el más adecuado. Pero Y- porque no tiene la interferencia esa, ¿no? Ese ruido... No, porque el 99% de los televisores LED, cuando no tienen señal, se pone una carta de ajuste automática en color azul, un fondo azul, o un fondo negro, con lo cual, o sin señal, con lo cual no vas a conseguir nada. Te cuento, Schreiber lo que hizo fue enfocar la cámara hacia el televisor, puso un canal en vacío, que creo que por aquí también tenía una psicofonía que le decía eso, le decía que pusiera un Canal vacío. Canal vacío, le decía canal vacío. Te lo repetían varias Veces y él puso el canal vacío, enfocó la cámara hacia el televisor y consiguió, se dio cuenta de que se producía un efecto que se llama retroalimentación. Esto es como cuando pones un espejo delante de otro y se vuelven infinitos espejos, ¿no? En este caso, la retroalimentación de la cámara con el televisor, cuando tú enfocas la cámara hacia la tele y en la tele se ve lo que enfoca la cámara, se crea una realimentación que da paso a una especie de, cuando amplía un poquito, porque si lo dejas simplemente Una se ve... distorsión de la imagen, ¿no? Exactamente, al principio se ve solo infinitas pantallas, una detrás de otra, y cuando amplía un poquito más se crea una distorsión que es aleatoria y se mueve rápidamente. Eso se llama técnicamente las líneas de fuerza. Las líneas de fuerza es donde se van a crear y donde van a nacer las paraimágenes. ¿Sabes cómo se llama el efecto? Sí, Tiene un nombre. tenía, sí, no, Es efecto Droste. Droste, exactamente. El sí, efecto señor, Droste, el efecto sí. Droste. Pues cuando tenemos el efecto Droste, nos vamos a grabar muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque la paraimagen se basa en el análisis de las imágenes fotograma a fotograma. Si tenemos en cuenta que una televisión convencional de tubo radiocatódico tiene 50 Hz, o sea, tiene 50 Hz, la imagen se muestra 25 veces cada segundo. Grabando 10 segundos tendría 250 imágenes para Tengo visionar. entendido que después hay que revisar las imágenes una a una, exactamente, Pasar fotograma a Eso es fotograma. un trabajo de... Buah. Efectivamente. Y ahora viene lo bueno. Con el trabajo. tiempo y aportando luces de colores y aportando diferentes técnicas, se ha conseguido no solamente un fotograma que los que conseguíamos al principio. Teníamos un fotograma que sería un señor con un sombrero, ¿verdad, Miguel Ángel? Pero estático. Esa fue la única vez que yo y Miguel Ángel hemos hecho para imagen y no que tenemos para Pero lo voz. habéis conseguido entonces sacar... Sí, conseguimos un resultado y no nos gustó el resultado porque nos pareció un poco tétrico y lo dejé. Estas cosas ya digo que la sugestión es muy mala. Así que Tenemos mejor- un pequeño vídeo que... Así es que iba a donde decir que ahora sale ya Darknet. se consiguen imágenes en movimiento, que es lo que nos va a mostrar. No, lo que os voy a mostrar, esas no son en movimiento, son Vale, fotos son tomadas. fotogramas. Vale. Pero es que Fotogramas las ya hay, captados. Las hay con movimiento y que duran varios segundos, ¿eh? Lo que pasa es una cosa, que en realidad lo que llamamos psicoimágenes demostrativas, y entendemos por demostrativas aquellas que se pueden fotografiar pasadas diapositivas, son pocas. Aparecen muchas, muchísimas, caracterizadas muchas veces con lo que llamamos efecto de Belmez, el que la cabellera de una persona, pues, contornea el perfil de otra persona, o que dentro del ojo de una psicoimagen se vea otro rostro, es sencillamente por la ley del mínimo esfuerzo y el aprovechamiento de la energía. El efecto de Belmez, porque fue en Belmez donde se empezó a apreciar este hecho de que, vuelvo a repetir, las líneas de un rostro contorneaban otro. Y claro, consideramos psicoimagen demostrativa aquella que, una vez pasada la diapositiva, luego explicaré, si quieren ustedes, cómo se realiza, pues sigue apareciendo el rostro. Normalmente pierde mucha calidad cuando fotografiamos. Bien, esta ya no deja lugar a dudas, es una niña. Y aquí, sobre esto, hay una anécdota muy entrañable. Esta es de Luxemburgo, no es mía, es de Luxemburgo. Y mientras estaba experimentando, ya fue una de las primeras experiencias en que se obtenía la imagen y se obtenía la voz conjuntamente en psicofonía dialogante. Una de las personas que estaba experimentando reconoce a su hija difunta. La mujer se pone casi histérica y se le ocurre comentar: pero hija mía, si tú estás muerta. Y a través de los amplificadores sale la voz de la niña que dice: no,
los muertos sois vosotros. Aquí la vida es plena. Bien, esta imagen es la imagen ya del fallecido, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo. Bueno, del primero que investigó la psicofonía, de Raudive. Fíjense el hecho curioso, después lo verán comparativamente. Aparece con gafas, hacía ya varios años que había muerto. Y el investigador le dice con cierta jactancia, con cierto tono burlesco, bueno, Raudive, es que en ese lado en el que tú te encuentras es necesario emplear gafas y bufanda, porque luego aparece con una bufanda. Y el hombre se ríe y dice, no, indudablemente no. Lo que pasa es que yo me presento a vosotros con aquel aspecto con el cual vosotros me reconocéis más fácilmente porque estabais acostumbrados a verme con ese aspecto. Esto da para otro programa de largo, Hombre, Sí, bueno, yo digo una cosa, cuando menos, porque no es solamente lo que son las paraimágenes, aparte es que hay un mensaje, que hablan con ellos y... Que hay vida más allá. No, que hay hay algo vida, más pero allá. vida Algo hay. Otro tipo de bastante vida. pero algo hay. parecida a la que tenemos actualmente, tampoco es que sea una cosa que rompa radicalmente, ¿no? Yo sí es cierto que echo de menos que no haya puesto la paraimagen, que es también muy típica del señor Jürgenson, en la cual se le ve clarísimamente, pero se le ve con una cara de angustia. Se ve que algo no puede no hacerlo funciona bien, bien, ¿no? o algo no funciona bien, algo ocurre. Y bueno, y las psicofonías que aluden a no nos dejan, queremos pero nos vigilan, en este momento no puedo, eso por lo visto son montones de psicofonías que dicen que, o sea, que poder se puede hacer, pero no lo dejan por algún motivo. Por seguridad, el sistema tiene una evolución y hay que respetar el proceso, no hay más. Me parece curioso Porque que si no, Sinesio... Bueno, sí, perdona, te he si interrumpido. descubriésemos que el más allá es mejor que esto, habría asesinatos en masa. Hay una película que precisamente, qué pena que no recuerdo el título, habrá que buscarlo y añadirlo de alguna manera, que es de un señor que consigue demostrar, entre comillas, que hay vida más allá. Y entonces empiezan, y que esa vida es plena, es otra historia, ¿no? Y empiezan a haber suicidios en masa a nivel global. Porque quieren ir al otro lado. Claro, evidentemente. Entonces no cubren su etapa aquí. Quería añadir finalmente sobre las paraimágenes, que el señor Klaus Reber, el que se supone precursor o descubridor de este sistema, falleció el 7 de enero del año 1988, que no es tan lejano, el 88, hombre. Para nosotros. Para nosotros. Víctima de un infarto y, como parece ser una constante, no podía ser de otra manera, su voz apareció con posterioridad en cintas magnetofónicas de varios investigadores y, lo más importante, un señor que estudiaba junto a él, digamos que era un... ¿Compañero? No, discípulo. Sí. Pues un discípulo suyo, o su mejor discípulo, mejor dicho, le identificó. El mismo día de su entierro lo vio en la tele. Puso un canal en vacío y a la misma hora que era el entierro vio claramente al señor Klaus Reber en la pantalla. Realmente no es necesario tener la cámara, también puede aparecer simplemente con el ruido del de fondo, con el white noise, con el ruido blanco, la ruido de imagen. Bueno, pues ya hemos visto, solo puedo poner muy por lo harto, añadirle que hay dos tipos de transcomunicación más que son mucho más minoritarios, que son el transradio. El transradio es simplemente la utilización de una radio convencional, una radio de onda media o de FM si la queremos. Normalmente se utiliza la onda media por lo del ancho de banda que dije antes, de 5 a 18 MHz. Se puede escuchar sintonizando una emisión en vacío, que esté entre varias emisoras de radio, ponemos una en vacío y probamos a grabar con un micrófono directamente puesto a la radio y escucharlo con posterioridad a ver si salen psicofonías, o directamente coger la señal de la radio y por línea grabarla en cualquier otro medio, o sea, tanto en grabadora como en ordenador, etcétera, y analizarlo con posterioridad y nos sale el resultado. Que creo que Sinesio Darnell jugó mucho con ese tema, ¿no? Con efectivamente, los ordenadores de la época. La película que he dicho antes es The Discovery, el descubrimiento. Vale. Uno de sus actores es Robert Redford. Ahora os voy a enseñar yo una cosa curiosa que pasó cuando compramos una de las cámaras para comenzar a grabar este programa. Por probar el audio de la cámara que funcionaba. Entonces yo simplemente dije una frase, que también la dije con un tono un poco raro, la verdad, hay que reconocerlo.
Pero os las voy a enseñar porque apareció una cosa curiosa al ponerla al revés. No sé si tendrás que darle volumen. Fran, compruébalo tú. Dale, Ah, bueno. vaya. Esto es al derecho. Simplemente lo que digo, que es una tontería, pero simplemente para ver que graba bien. Así para ver cómo queda la prueba de imagen, 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 imagen. Bueno, esto ahí hay un Un ruido golpe. de fondo que no tiene. Bien, no hay problema. Ese golpe lo voy a quitar ya del Vale, tirón perfecto. para que no haya, Vale. para que no nos rompa los oídos. Sí, vale, adelante. Ahora, cojo, simplemente la voy a poner al revés. ¿eh? O sea, tú mismo invertido, Ujú. ¿vale? Escucharéis al principio cosas que no tienen sentido, pero viene una frase Dale, dale. que por lo menos se escucha. Le voy a dar incluso un poco más de amplitud. A ver, espérate. Te has hecho un fenómeno con esto, Efecto. tú, ¿eh? Joder, qué caña, tío. Vamos a amplificar un poco. No sé si así me lo... Sí. Venga, dale, traya. Controla el sonido porque lo mismo ahora pegaba más fuerte, ¿sabes? ¿Ves? No. Quítale. ¿Te has quitado? ¿Lo habéis escuchado o no? A misa, ¿no? Dice, ¿no? Dice, lo que yo entiendo, lo voy a poner solamente a ver Sí, si toma. vosotros lo entendéis. Dale otra vez. A ver, ¿cómo vamos a misa? No. Ángel, ¿cómo lleva la misa? A mí se me pusieron los pelos de punta, pero claro, ya después Dale, entiendo que es simplemente una Dale de nuevo. parafonía o como se quiera Dale, llamar. dale, dale. No, Una pero paridolia. ¿eres tú mismo? ¿Eh? ¿Eres tú hablando? Yo mismo hablando al revés, Dale, dale, dale. pero sale esto. Yo nunca he puesto sonido al revés, Sí, sí, pero sí, me dio por ahí. Pues por algo sería. Dale, dale. Ángel, ¿cómo llevas la misa? Joder, me cago en Dios. No, pero es que eso es una pareidolia pura y dura. O sea, Porque es mi voz puesta al revés, solamente. sí, ya Es mi está, voz pero puesta al revés. es una pareidolia. Es decir, está claramente la fuente, el origen eres tú. Lo que lo has invertido da la curiosidad de que sale así, pero yo no creo que sea algo premonitorio. Me parece interesantísimo. Es muy sí. curioso. No, pero interesante, muy ¿eh? curioso, Pero muy curioso. tampoco hay nada que no hable de que poniendo cosas al revés. Bueno, sí hay unas canciones, algunas, Sí, pero señor, son hay- mensajes subliminares Sí, bueno, que la, son ya la metidos famosa, de algún modo. las famosas canciones satánicas de Led Zeppelin. Dice que en la película Se de decían palabras al revés. película de Little Nicky salían que decían que los Zeppelin son satánicos. Escucha esto y ponen a Cat Stevens o alguno de estos suaves y no veas. Era California, ¿no? ¿Cómo se llama el grupo este? Boston. Chicago. Dice, escucha Chicago. Escucha Chicago, no Y- veas. y ¿eh? era una Esa misa satánica. negra, pero total, tío. Bueno, la preguntita que le gusta hacer a Fran siempre, ¿no? La hacemos antes de las películas y demás, ¿no? Sí, y bueno, habíamos dicho antes que el método de las llamadas telefónicas no lo habíamos mencionado y solo quería decir... Menciónalo rápidamente. No, solo decir que es curioso que el señor Ernst Sekowski, que era estudioso de la parafonía, pues recibió en el año 1976, cuando se encontraba trabajando en su casa en Alemania, suena el teléfono y el hombre lo coge y se encuentra al aparato al fallecido señor Klaus Schreiber, el precursor de las paraimágenes. Pues sí, eso ocurrió. Este hombre no solamente habló Klaus Schreiber, sino en un perfecto alemán, sino que también habló con él un señor obispo de la zona que lo conocía perfectamente de toda la vida, a su padre, etcétera, y le dijo una frase que decía mucho su padre, que su padre era estomatólogo, y su padre solía decirle: me dedico a limpiarle el estómago a la gente. Y eso se lo repitió a través de la conversación. La conversación la podéis buscar, está en YouTube, disponible. Se escucha exageradamente bien, para mi gusto. O sea, Pero de bueno. todas maneras, ¿y no podría haber sido alguien usurpando esas identidades y queriéndole gastar una broma extra? No es la primera vez que ocurre este tipo de llamada. Ahora, eso sí, oye, ¿os dais cuenta de un pequeño detalle? Conforme avanza la tecnología, mejores móviles, mejores cámaras, mejores... Cada vez Se va menos, perdiendo. cada vez menos porque hay menos sucesos. interferencia, ¿no? menos- Siempre he dicho todo esto, es ¿no? más Que perfecto. conforme la evolución es proporcional, es decir, conforme la evolución tecnológica sube, menos avistamientos, ni efectivamente menos- desciende, proporcionalmente desciende la casuística de todo tipo de fenomenología. Mi interpretación de, como dicen, a finales del siglo XIX, primeros del siglo XX, esos bichos se manifestaban a través de la Ouija. Había una afición tremenda y fíjate lo que trajo el siglo XX, el peor siglo de la historia. Y ahora qué curioso que dice, iremos a través de la televisión, iremos por la televisión, ya no hace falta hacer Ouija, ya simplemente arte un zapping. Ahora lo que pillas por oye, ahí, Ahí yo podemos decir alucino. quién entra, ¿no? Por la televisión, ¿no? Mira, esto es tan sencillo como unas gafas con tratamiento polarizadas.
Tú te las pones, o sea, tú ves un determinado reflejo, te las pones y desaparece. Pues igual, ¿quién no te dice a ti que en un monitor o en el espacio que existe ambiental están cruzándose constantemente seres, entidades, lo que sea, y no podemos verlas porque no estamos dispuestos, estamos ni preparados. diseñados ni preparados para ello? Pero con la tecnología adecuada, llámese una cámara enfrentada a tal, ese efecto de retroalimentación infinito, resulta que en un momento dado se pueden colar, ¿no? Se pueden colar en ese Pero en ese habría que bucle. preguntarse, el que encuentre el modo definitivo para comunicarse con el otro lado, ¿lo contará o no lo contará? Buena pregunta. o No. se lo quedará Ya para él. hay filtros de seguridad muy meticulosos. Ten en cuenta que estamos hablando que este sistema está diseñado por el creador, por el todopoderoso, llamémosle Dios o llamémosle como queramos, y entonces es imposible que nadie pueda venir del otro lado a decir esto es así o asá. Es imposible. Solo pueden soltar pequeñas píldoras y luego permisos muy especiales para que la persona fallecida pueda comunicarse una última vez, bien para facilitar una voluntad, como ha dicho antes Antonio, o una tarea pendiente, o solicitar una misa o cualquier otra cosa. Fallecido o no, porque no es la primera vez que hay gente que dice que ha contactado con alienígenas a través de psicofonía. También, por ejemplo. Ojo. Sí. Yo Tú querías añadir algo, ¿no? Sí, quería añadir que he seleccionado muy rápidamente una selección de psicofonía, una batería de psicofonía, para comentarla aquí. Son de las más conocidas, pero de las que también tienen más mensajes. Hay de dos tipos, la del típico que se deja la grabadora grabando y te sale un ruido, te sale una locución. ¿Iba a añadir algo, Jesús? No, quería comentar que un amigo nos habló en el programa Hermano de la Travesía, ¿Sí? nos habló un testigo principal, un amigo de Burgos, que dio un relato escalofriante de lo que pudo ver en la televisión en un la canal. televisión, efectivamente, Entre un canal canales, vacío. entre canales. Un canal vacío. Vio un En este familiar, caso son psicofonías las que he seleccionado. Puedes escuchar voces, por ejemplo, que son también, claro, te van a condicionar mucho. Por ejemplo, una voz de un niño que te dice, tengo miedo. Esta es muy típica de conseguir. O la de, hace frío. O la de, ¿qué hago yo aquí? Estas son encontradas Pero eso- aleatoriamente. Ese sería el típico Es que que- está que sale, perdido un poco, ¿no? que sale de esta manera Fran. que Miguel Ángel hizo sin preguntar al principio nada y te sale esa respuesta, ¿no? Esta visión del canal, perdona, que es importante. La visión de este chaval en un canal vacío, de esa figura, esa silueta, esa imagen, fue sin cámaras y sin nada. Sí, sí, o sea, fue directamente. directamente el visionado Como el directo. entierro de River. Ah, sí. Sí, sí, En de el esa entierro de manera. Rivers fue sin Fue sin nada, sí, cámara, sí, estaba sí, viendo en un sí, canal sí, vacío sí. y lo vio. Ahí. Vale. Y decía, también se puede escuchar ruidos de tanques, como he dicho antes, aviones, coches, explosiones. Y los más interesantes, las preguntas y las respuestas. Vamos a ver. A la pregunta, Antonio, ¿cómo es el cielo? Nos sale una locución que te responde, ven y lo verás. Eso es una invitación a que te Al quites suicidio. la vida, al suicidio. A la, lo que has dicho de la pregunta, película, sí. ¿cómo te llamas? La respuesta es, cuando existía tenía nombre. Esta es larga, por cierto, de las más Se largas. supone que sigue existiendo, ¿no? No sé, dice cuando existía tenía nombre. A la pregunta, esta es súper interesante y es muy importante. A la pregunta, ¿siempre decir la verdad? La respuesta es, aquí también se miente. Esa es muy interesante. Es muy interesante porque cuando te sale una psicofonía que te dice, te mataré, pues te estás mintiendo tranquilamente. Sí. Al igual, otra que es muy típica que también sale mucho, sin preguntarle, es la, vas a morir. Efectivamente, todos vamos a morir dentro de 200 años, Dios sabe, ¿no? Efectivamente, ahí es. Ya te gustaría a ti que fuera dentro de 200 años. Y finalmente incorporo una que es de Argumosa, que es muy buena, que dice, le pregunta, ¿cómo es vuestra dimensión? Y la respuesta está en YouTube si la queréis encontrar. Adimensional. La respuesta es adimensional. Pero esa- No dice adimensional, dice dos veces, dice adimensional es adimensional. Esa Esa es realmente buenísima. los pelos de Buena, punta. Esa es Pero buena. yo, Bueno, a mí no me gusta esa. Ya por concretar un poco, ¿creemos en todo este tema, en la transcomunicación? Yo creo que eso es cierto, pero que lo que se manifiesta a través de eso ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás? Entes malvados. En mi opinión son espíritus malignos, demonios o como queréis llamarlo. Sinceramente es lo que pienso. Creo que no tiene nada que ver con lo que son las almas del purgatorio de lo que habla la Iglesia, en mi opinión. Pero eso ya es muy personal. Y vuelvo a invitar a la gente, el que quiera, que se lea el libro, que busque el audiolibro que está gratuito en YouTube, de Sáquennos de aquí, de María Sima. No hay nada como eso en la Iglesia. No existe otra cosa como eso. Y que es verdad 100%, lo de esa mujer. Miguel Ángel.
Yo El sí fenómeno es creo- real, está claro. Para mí el fenómeno es real porque, claro, lo hemos vivido y llevamos muchos años viviéndolo. Fran y yo lo hemos experimentado, lo hemos tocado, lo hemos palpado. Y para mí, sin duda, es un fenómeno real. Que puede haber una comunicación que nos intenta decir algo más. Puede ser. ¿Por qué? Porque no hemos dejado un poco atrás también los estudios de Marcelo Bacci o de Anabela Cardoso. Correcto. De Marcelo Bacci, desgraciadamente ya no podemos seguir sus estudios. Él hacía mucha transradio, ¿eh? Y tenía conversaciones impresionantes con la radio. O sea, Pues- dejaba el canal vacío, él hablaba, le preguntaba y la radio respondía. Exactamente. Incluso, y esto está documentado, con la radio Con la desconectada radio de la red. desconectada o con las lámparas, porque él utilizaba una radio de lámparas. De lámparas. ¿eh? Y le quitaba algunas Y le lámparas que quitaba algunas imposibilitaban el lámparas. funcionamiento Sí, y la sí. radio seguía La sonando. radio seguía. Entonces, tu conclusión. Y lo único que quería dejaros un matiz, que es si alguien está interesado en ver este tema de transcomunicación instrumental con los últimos estudios, yo le aconsejaría que se mirara los estudios de Anabela Cardoso, ¿vale? Porque son conversaciones, no estamos hablando de palabras ya, estamos hablando de conversaciones de más de 20 minutos y más de media hora. Forma de psicofonía, no de para imágenes, historias. No, no, de- eso es conversaciones, psicofónico. conversaciones completas. Oye, la Spirit Box no la hemos tratado, Y pero es- bueno, yo no le doy, no Yo la le Spirit doy Box mucha credibilidad. Yo no le doy ninguna. Porque eso de sintonizar aleatoriamente tanta frecuencia y que te salga no sé yo. Jesús. Pues yo pienso que hay una muy nutrida fauna al otro lado, ¿de acuerdo? Y que, como bien apunta Antonio, los que están abajo del todo son los que no han podido subir o trascender, o no han querido, o tienen otra naturaleza, o otro cometido, quién sabe, ¿no? Igual son un filtro para frenar a determinados seres cuando trascienden. Y que, bueno, pienso que el otro lado sería como alguien que pasa a otra dimensión. Imagínate que esa dimensión es el agua y nosotros bajo el agua no podemos hablar. Pues ellos igual. Fran. Pues yo lo tengo claro, el fenómeno es real, existe y yo me cojo a la praxis más antigua y más típica. Yo creo que son nuestras personas queridas, fallecidas, gente también famosa, pues no es la primera vez que sale más de un famoso, evidentemente. Incluso dicen que había por ahí algo de Edison, que había alguna psicofonía que se identificaba como Thomas Alva Edison. Y yo creo que son ellos que nos tienen que decir mucho. Lo que pasa es que, como bien dice Jesús, no se sabe por qué motivo, no pueden hacerlo. Imaginad que en esta vida terrena acumulamos una cierta cantidad de créditos en base al karma, a nuestro comportamiento, aprendizaje, evolución, etcétera, etcétera, para con el prójimo o para con la creación. Y luego, en el otro lado, pues se nos permite esa gracia final, ¿no?, de poder decirle a un hijo, a un familiar o a cualquier otro. Un último saludo, ¿no? Sí, Un último mensaje. estoy feliz, estoy bien, Estoy bien. ¿no? Como no pasa nada, tal, tranquilízate, ¿no? Que es muy, muy reconfortante para la persona que recibe el mensaje, ojo. Consuela mucho, sí. Tremendamente reconfortante. Tremendamente. Y es como una especie de una última gracia, ¿no? Es como pide un deseo, ¿no? Y entonces Déjame le decirle que sí. le conceden transgredir esa barrera, Que no siempre nos intimide. custodiada, siempre acompañada de esa alma, acompañada por hacedores, ángeles, custodios, llamadlo como queráis, y le permiten facilitar ese mensaje a la persona física, y bien sea mediante la propia transcomunicación que estamos tratando aquí hoy, bien sea en sueños muy vívidos, Exacto. o bien sea en gestos o detalles que han acordado o que le dijo en su día, te voy a dejar la ventana abierta de la habitación o la de la cocina, la portera, o te voy a hacer, o ¿entiendes? Algo así que la persona a la cual va dirigida el mensaje sepa interpretar esa. En mi opinión, el canal que utiliza Dios es el de los sueños. Por supuesto. Y fíjate, y hoy además se celebra un día muy importante para... San Juan Bosco. Exacto. Sí, señor. Hombre, Además, yo fíjate fui qué humilde, salesiano, ¿eh? bueno, soy. Fuimos Soy salesianos. Mira qué alumno hombre tan salesiano, humilde orgulloso, que crea su congregación y no le pone su nombre, sino que le pone la de un santo anterior, San Francisco de Sales. De Sales. Sí, También señor, fue sí. uno de Sales. campeonato. Un gran hombre, Mira un qué gran tipo hombre. más humilde. Ese fue un gran hombre, Qué bonito. sin duda. San Bueno, Juan Fran, Bosco. tu conclusión entonces. Esa de que somos o sea, yo creo en el fenómeno evidentemente y que existe y que son la gente que trasciende y que trascendemos no solamente trascendemos a otro estado cuando morimos, sino que nuestra experiencia de la vida y nuestra inteligencia trasciende con nosotros, o sea, se va con nosotros, no se pierde, o sea, no reiniciamos el chip. El disco duro es el universo, fíjate si es grande. Y Fíjate. cuando he dicho antes lo de que podemos debajo de agua no podemos hablar, pero sí podemos asomar una mano o asomar la cabeza o la boca para hablar al otro lado, con que sea de manera breve, muy breve. ¿Y tú, Ángel? Del mismo modo,
Yo, pues, como en otros casos, yo pienso que la mayoría es falso. Ahora, que el fenómeno existe, está claro, Sin porque duda. a Miguel Ángel le han salido cosas y hay cosas que realmente cuando las escuchas te llaman mucho la atención, como ha dicho antes Antonio con respecto a la de la psicofonía del infierno, sea o no sea verdadera esa, pero hay cosas que siempre te hacen... ¿Puedo recomendar un pensar. libro? ¿Cómo no? Adelante. Pues mira, libro Psicofonías y psicoimágenes que nos dicen y cómo grabarlas, del autor español don Carlos G. Fernández, disponible en formato impreso, es una edición antigua y digital. Sé que este señor ha tenido colaboraciones, creo que con Manuel Carballal, o sea que es contemporáneo nuestro. Había no otro sé. de Argumosa que se llama Voces del Más Allá, si no me equivoco, que está muy bien también, muy recomendable. Oye, ¿y qué podíamos ver, Fran? Pues mira, pues dos películas súper rápidamente. Una que es un clásico prácticamente y la otra que es más actual. El clásico, Frequency, ¿la conocéis? Muy buena. Del año 2000. Es buenísima, Pues, ¿qué te puedo decir? Dennis Quaid. Claro, James ahí nadie Caviezel, piensa que Elizabeth está Mitchell. hablando con muertos, digamos, ¿no? Pero claro, es que realmente está hablando con una persona que ya no está. El argumento es muy bueno. Claro. El final... Bueno, está bien. ¿Vale? Está bien, Pero el tampoco- argumento... Ojalá hubiera... El padre, ojalá el hubiera un padre se final así. comunica a través de radio con su padre hijo. El fallecido. padre ha fallecido, El padre naturalmente. había fallecido. Se Era comunica bombero. con su hijo y la película termina de la mejor manera posible. El No padre lo cuentes, no lo cuentes. Y dinos la otra película, por favor. Spoiler. Me quedo ahí. Y la otra, pues mucho más actual, White Noise, es esta película que está bastante bien también. Es un drama, eso sí, de Michael Keaton y también Deborah Kara Unger. Es del año 2005. Y bueno, pues nos habla como un arquitecto que se queda gravemente afectado por la muerte de su mujer, intenta contactar desesperadamente con ella y lo hace a través de la televisión y llega a irse un poco de madre la cosa. Ahí lo dejo. También Está- podemos mencionar películas como The lo de White- Poltergeist, Poltergeist, donde siempre está el Poltergeist, equipo la ahí televisión. intentando buscar en la tele como The White algo de la de televisión. The White Noise, recomendable, yo por lo menos por mi parte, la primera parte. Sí, sí, Tiene naturalmente. una segunda parte que la segunda parte Qué bueno. deja Mejor mucho pasada. que desear. Ahora que has dicho Poltergeist, qué bueno cuando llega el equipo de investigación en Poltergeist 1, que Que al para mí final es la salen mejor. corriendo, ¿no? ¿O qué? No, sí. O casi. Es genial. Cuando llega el equipo de investigación y le dicen, entre ellos hablando, y dice, claro que creemos en esto. Una vez grabamos un coche en una habitación que se movió 7 centímetros en una hora. Y cuando les abre la puerta, y ven todo aquello dando vueltas, se quedan los pobres blancos. Buenísima Con esa ganas- con escena. ganas de salir por piernas, Dice, ¿no? ¿ustedes creen en esto? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este programa. Esperamos que les haya gustado a todos los espectadores. Pueden seguirnos en redes sociales, también pueden comentar en Facebook, iVoox y demás. El próximo programa posiblemente tenga mucho que ver con este, y sea el tema de fantasmagología, fantasmas y ese tema. Espectros. Espectro. Yo ahondaría un poco en la Tú eres un poco fantasma, ¿no? Hombre, sin duda. Sobre todo a la hora de pagar. Bueno, pues gracias por ver nuestro programa y hasta el próximo. Un saludo, amigos. Adiós. Hasta luego. Take me to your heart. I belong to you. Take me to your soul. No one else.